La princesa Elinea, cuya vida había sido muy trágica, al verse nuevamente en su cuerpo de 3 años, ideó un plan. Decidió que ya no necesitaba a ninguna familia, y desde entonces comenzó el camino de Elinea hacia su independencia. La niña se dedicó al negocio de la repostería, las minas y otras empresas diversas. Trabajaba constantemente, sin descanso, para ganar más. Incluso el padre, que siempre había ignorado a su propia hija, cambió su comportamiento y declaró día festivo internacional el momento en que Linia lo llamó papá. La historia comienza en el momento en que la princesa robada fue encontrada en un almacén dentro de uno de los cajones de madera. Elinea se lanza a los brazos de su padre, quien se disculpa por haberse tardado tanto. Al ser finalmente encontrada la princesa, el emperador anunció el fin de la búsqueda y el regreso a casa. Mientras tanto, la protagonista permanece atada en el cajón y por alguna razón nadie siquiera piensa en buscarla. La joven estaba tan cansada de ser un personaje secundario en esta historia que lágrimas de resentimiento le corrían por las mejillas. Un día se dio cuenta de que estaba en una novela y su papel no era más que el de un personaje noble de segundo plano. Al principio, Rivler incluso se alegró de ser una niña muy rica, pero resultó ser una ilusión que se rompió en un instante. El padre le enseñó a la niña que siempre debía buscar el conocimiento. Su lealtad al emperador no tenía límites y le servía con todo su corazón. Por eso Rivler no entendía por qué una familia tan leal a la dinastía reinante nunca había sido mencionada en la obra original. Todo esto ocurrió por la obsesión de Liam Curtis Rastall, el emperador tirano, por su hija. Claro, que su hija lo llamara papá fue un evento alegre, pero hacer una fiesta de eso resultaba bastante extraño. El padre Rivler, duque de Felicity, fue el único que se atrevió a expresar su opinión al respecto. No entendía por qué el emperador decidió regalarle a su hija un país teñido de sangre, pensando que no era digno de su alteza. Esto enfureció al emperador, quien acusó al duque de despreciar a la princesa. Su majestad lo consideró prueba de que la familia Felicity había conspirado con un enemigo. Por orden imperial, los padres de Rivler fueron condenados a muerte por traición. La niña perdió a su familia cuando tenía solo 7 años. Sobrecogida por lágrimas, escapó del castillo en llamas. No solo se fue su querida familia, sino también todos quienes estaban relacionados con la familia Felicity. Con todas sus fuerzas, huyó de los perseguidores a través del bosque. Mentalmente lamentaba que su papá hubiera sido precisamente quien se enfrentaba al tirano. A la niña le faltaron fuerzas para escapar de los caballeros, y al final fue capturada. En ese momento, Rivler se prometió a sí misma que jamás seguiría los pasos de su padre leal al emperador. Pero el destino decidió de otra manera, y se le dio una oportunidad de escapar a cambio de servir a la princesa. Rivler fue trasladada al palacio y nombrada degustadora personal de Su Alteza para verificar comida y bebidas en busca de venenos. Al principio, cuando la capturaron, los súbditos del emperador observaron durante mucho tiempo su cabello rosa y el emblema de su vestido. No podía haber errores, era claramente la hija del traidor duque de Felicity. El caballero anunció que el destino de la chica lo decidiría la princesa, y si la suerte estaba de su parte, la enviarían a las minas. Sin embargo, no se descartaba la posibilidad de que Rivler simplemente la dejaran en la montaña de las bestias mágicas. Una mujer que también había llegado a la mazmorra le aconsejó a la chica aceptar cualquier castigo con dignidad. Rivler no podía creer que una chica tan frágil como ella la enviaran a una mina a blandir una piqueta. En cuanto a la montaña de las bestias mágicas, ni siquiera los caballeros imperiales regresaban vivos de allí. No creía posible que tratasen a un niño tan cruelmente, pero la protagonista se convencía de calmarse y buscar una salida. Al reunir sus pensamientos, Rivler se dio cuenta de repente de que la caída de la casa de Felicity no había sido detallada en la historia original. Es decir, mientras se mantuviera lo más lejos posible de la princesa, a Rivler le quedaba una posibilidad de recuperar su vida tranquila. Eso significaba que, fuera donde fuera que terminara, ya fuera en la mina o en otro lugar, la esperanza aún existía. En ese instante, la chica decidió crear su propio final feliz fuera de la historia original. Pero a pesar de eso, el destino, encarnado en la princesa, tuvo otro plan, y Rivler se convirtió en cata de Elina. Cuando la sirvienta, como una nube tormentosa sobre la chica, se lo contó, el corazón de la protagonista se paralizó. No conseguía entender cómo todo había terminado así.
Ahora, Riveler sería la degustadora, quien probaría la comida en busca de veneno antes de que un miembro de la familia imperial la comiera. Aunque muchos lo consideran un privilegio, este trabajo es muy peligroso, ya que la degustadora arriesga su vida cada vez. Mientras probaba cada plato del próximo almuerzo de la princesa, Riveler esperaba con cada mordida que la comida no estuviera envenenada. Elina entró a la cocina con alegría, iluminando todo a su alrededor con una radiante sonrisa. Las doncellas estaban encantadas con su adorable señora y aprovechaban la oportunidad de hablar con ella. De repente, Elina notó a una niña desconocida sentada a la mesa y preguntó a las sirvientas quién era. Las doncellas explicaron que era precisamente la niña que Su Alteza había salvado de la ejecución. Al percibir la mirada interesada de la princesa, Riveler intentó evitar cualquier contacto con ella en todo momento. Sin embargo, la amable Elina no dejó que la niña se sintiera sola e inmediatamente corrió hacia ella. Comentó que Riveler era increíblemente encantadora y le preguntó si le gustaba la comida. Luego, la princesa extendió la mano hacia la niña y afirmó que esperaba con ansias pasar tiempo con ella. Más tarde, tumbada en su habitación, la protagonista no podía entender cómo todo había llegado a eso. En realidad, la comida no le había gustado en absoluto, y el pan seco que comía en la cárcel le parecía mucho más delicioso. Pero Riveler ni siquiera imaginaba que una sola frase de la princesa sobre el hecho de encarcelar a niños era cruel cambiaría tanto su destino. La línea temporal actual coincide con el final de la primera parte de la novela, y después habrá un gran salto temporal hasta que Eline se haga mayor y se describan los eventos 10 años después. Aunque la protagonista recordaba aproximadamente la historia original, le conocía poco de ese periodo. Sin embargo, sabía con certeza que si no hacía nada, moriría pronto. De hecho, a Riveler le apetecía huir desde el primer día que conoció a Eline, pero vivir en el Palacio Imperial tenía prioridad absoluta. Por eso, a la protagonista le urgía encontrar una forma de resistir los venenos y no morir. En ese momento, recordó que en la segunda parte de la novela, cuando la princesa estuvo al borde de la muerte por un veneno desconocido, la salvó la flor mágica Rapier. Riveler decidió conseguirla a toda costa, porque en el palacio crecían muchas plantas exóticas, y a la chica solo le quedaba recordar cómo lucía. Para ello, se dirigió a la Biblioteca Imperial a buscar una enciclopedia botánica. Sin embargo, el bibliotecario le dijo que los traidores no tenían derecho a tocar los bienes imperiales y la expulsó. Riveler intentó explicarle al hombre que con ese libro podría cumplir mejor su trabajo de catadora. El duque, que en ese momento estaba en la biblioteca, presenció la conversación y al observar a la chica, comprobó que la manzana no caía lejos del árbol. Al escuchar al bibliotecario acusar a Riveler de intentar envenenar a la princesa, le lanzó a la cara un libro pesado. El duque ordenó amenazador que se callara. Dijo que si el bibliotecario quería ladrar, le convenía salir a la calle. La chica, todo temblorosa, observaba lo que sucedía. No podía entender cómo el duque Cassius Vichelaberry apareció de pronto a su lado. Ese hombre era un enemigo jurado de la familia Felicidad, un perro leal de la familia imperial. El duque se ganó la reputación de un demonio de guerra sin piedad. En la historia original, era el principal marionetista que controlaba todo desde la sombra. Riveler escuchó que no perdonaba ni a los niños. Por eso, muy asustada, pensaba cómo escaparle lo antes posible. Cuando el duque extendió las manos hacia la chica, ella gritó de terror. Riveler se paralizó cuando Cassius la levantó de repente y tras examinarla cuidadosamente, concluyó que estaba bien. Mientras la protagonista intentaba entender qué significaba todo, el bibliotecario recuperó la conciencia y empezó a protestar por el comportamiento de Cassius. El hombre declaró que, aunque fuera duque por nacimiento, no tenía derecho de tratar a nadie así. Cassius abrazó a la niña y miró con tanta firmeza al bibliotecario que éste desapareció inmediatamente tras la puerta. Bajando al suelo, Riveler solo pensaba en cómo conseguirla ahora. Ya empezaba a considerar que tendría que robársela. Pero en ese momento comprendió que podía aprovechar la inexplicable bondad del duque. Se armó de valor y le suplicó ayuda una vez más, además de pedirle que le prestara un libro de botánica. Para sorpresa de Riveler, Cassius no dudó en aceptar y ayudarla de inmediato. La protagonista explicó que como degustadora de la princesa, necesitaba conocer más sobre plantas tóxicas y medicinales. El duque escuchó en silencio y con atención a la niña. Luego, prometió que su caballero le entregaría el libro necesario.
Raelver corrió a agradecerle al duque por su inusual bondad. Le juró que algún día le devolvería el favor al señor Vichelaberry por su ayuda. Hizo una nueva reverencia al duque y se dirigió a su habitación. Al salir, Cassius preguntó a su ayudante Hanan sobre el avance de la investigación encomendada. Le informó que, como era de esperar, había un traidor entre los miembros de la familia Felicity. Según él, la princesa había embarcado en un barco con destino a Postarimo, lo que probablemente la impidió comunicarse con sus caballeros. El duque comprendía que eso significaba que recuperarla no sería tarea fácil. Hace unos 2 meses, el ejército de Cassius avanzaba, ocupando cada vez más terreno en Postarimo, un punto estratégico crucial para las fuerzas aliadas. Fue entonces cuando Vichelaberry recibió una carta del duque de Felicity, rogándole que cuidara de su hija y la apoyara. Tras un breve silencio, Cassius le pidió a Hanan que le trajera a la niña la enciclopedia botánica. En ese momento pensó que debería ser más amable con Raveler, cuyo carácter, claramente, era tan débil como el de su padre. Al día siguiente, la protagonista trabajaba en el jardín, mientras la princesa cabalgaba alrededor. Raveler mordisqueaba pasteles con desgana, preguntándose por qué en esas novelas las princesas siempre adoraban lo dulce. Anoche, el duque había mandado amablemente a la niña el libro de enciclopedia que había pedido. Sin embargo, debido a ese constante flujo de postres, no tenía tiempo para leer. Raveler comió tantos que apenas podía respirar. Miró con furia a la princesa, que cabalgaba despreocupada como si nunca fuera a bajar de su caballo. Al notar la mirada de la niña, Elin sonrió y le guiñó un ojo. A Raveler solo le quedaba esperar que estas lecciones de equitación terminaran pronto. Se fijó en el caballero que entrenaba a la princesa, y su rostro le pareció familiar. Recordó a Kane Ashley, el perro personal de la princesa, que estaba en primera fila cuando atacaron a la familia Felicity. Raveler clavó con furia el tenedor en otro pastel, deseando mentalmente que el cielo lo castigara. En ese momento, el caballo de Ashley se puso de manos y el caballero cayó al suelo. La princesa corrió hacia su súbdito, y éste no dudó en decirle cuán gran honor era preocuparse por ella. Mientras intercambiaban cumplidos, Raveler disfrutaba del delicioso sabor del merengue. Gracias a que Ashley cayó del caballo, a la niña le sobró tiempo libre. Tomó una enciclopedia y se sentó a la sombra de un árbol para buscar la información que necesitaba. Finalmente, Ravel encontró la página que describía la flor rapir. Esta planta tiene 6 pétalos que desprenden un aroma dulce y se encuentra cerca de los árboles Meni, en la sombra. Era evidente que no se encontraría en los jardines del palacio, ya que en esos árboles suele haber muchos insectos y en los jardines se cultiva raramente. Probablemente esas flores se pudieran encontrar en el bosque de los muertos, aunque no se entendía por qué cerca de la casa de la protagonista existiera un lugar tan aterrador. Sin embargo, esto en absoluto asustó a Ravel, ya que lo único que tenía que hacer era encontrar la flor. Llena de emociones positivas, se levantó de un salto decidida a dar lo mejor de sí y ser feliz. Resultó que en el jardín Ravel no estaba sola. Un chico se sentaba bajo el árbol vecino y la observaba con disimulo por el raro comportamiento de la niña. Al darse cuenta del desconocido, la protagonista se ruborizó, sin entender cuánto tiempo llevaba viéndola ni quién era. Reconoció el característico color rojo de los ojos de la familia imperial, su apariencia perfecta y su ropa anticuada, muy pasada de moda. Sin embargo, este personaje nunca había aparecido en la historia original, y Elina era sin duda la única hija en su familia. Intentando averiguar, Ravel se acercó al chico y le preguntó su nombre, pero él se dio la vuelta en silencio, y en ese momento la protagonista notó que se hallaba sobre un pequeño ramo de flores, junto a una tumba. Ravel se sonrojó, juntó las flores, se disculpó y corrió a traer otras nuevas. Al regresar con otro ramo, la chica preguntó, insegura, ¿a quién pertenecía esa tumba? El desconocido, con cara aburrida, respondió que nada cambiaría si ella lo descubría. A Elina le alegró que por fin hubiera hablado, y entonces el chico, de repente, dijo que era la tumba de sus padres. A Ravele le sorprendió lo frío que sonó, y pensó que quizás no se llevaba bien con su familia. En ese momento recordó el juramento que había hecho de no ser como su padre. A la protagonista le pareció que al mirar al chico veía su reflejo, y a Ravele le resultó tan pesado que se volvió. Con las manos juntas en oración, se disculpó con los que yacían en la tumba por haber perturbado su paz. Luego, de repente, se dio la vuelta,
tomó la mano del desconocido y se la apretó contra el pecho. Para la sorpresa del chico, le explicó que compartía su fuerza con él, y a partir de ahora solo le ocurrirían cosas buenas. Ravé le prometió que esta semana sería tranquila y la siguiente se llenaría de sonrisas. Dijo que estaba segura de que sería tan feliz que incluso los recuerdos más tristes desaparecerían de su mente. El chico la miró, sorprendido, durante un momento, y luego se soltó la mano y le preguntó si ella misma era feliz. Ravé le sonrió y dijo que sería feliz, pues en eso también estaba segura. Al agarrar la enciclopedia, la protagonista mostró la flor al desconocido y le preguntó si la conocía. Le pidió que le avisara si, por casualidad, encontraba una rapira por ahí. Luego, sin ni siquiera escuchar su respuesta, Rey Belair le hizo una señal con la mano y corrió, prometiendo verse de nuevo. El chico, tras seguirla con la mirada, apoyó contra su pecho la palma que ella sostenía y se preguntó qué significaban sus palabras. A los pocos días, Elinea corrió hacia el emperador para entregarle un pastel. La princesa había horneado el pastel ella misma en honor del Día de Acción de Gracias, para expresarle a su padre sus sentimientos. El emperador le acarició la cabeza, sorprendido de cómo había logrado cocinar. Y cuando el padre dijo que no podía esperar para probar el pastel, Elinea se lanzó a su cuello. Cerca de allí, en su lugar de trabajo, se encontraba Rey Belair, afligida por el hecho de que aún no había podido encontrar la flor rapira. Por mucho que lo intentara, no había rastro de la planta, y tampoco logró preguntarle a ese chico, pues desde aquel día no se habían vuelto a ver. A la heroína ya le parecía que esa flor ni siquiera crecía en el bosque de los muertos. Por la búsqueda de la rapira, Rey Belair llevaba varios días sin dormir bien y ahora se sentía somnolienta. De repente, escuchó a las sirvientas comentar que a partir de ahora, antes de cada visita del duque Vichelaberry, deberían solicitar una audiencia con la princesa. Según ellas, recientemente había habido una nueva disputa en Postarimo. Al oír esto, Rey Belair pensó que lo que aquel día le había dado al duque, claramente, le había sido útil. La heroína lanzó una mirada al emperador y a Elinea. Aunque no tenía intención de vengarse, eso no significaba que los hubiera perdonado. Rey Belair no podía permitir a toda costa que el emperador muriera de muerte tranquila. Pero de repente notó que un hilo de sangre le salía de la boca y caía sobre su plato blanco. Al verlo, la mucama corrió hacia la mesa imperial y empujó el pastel. Los caballeros también llegaron corriendo. Rey Belair yacía en el suelo, en su propia sangre, aterrorizada ante la muerte. Si solo hubiera encontrado esa flor, nada de esto habría pasado. Un chico con ojos rojos que pasaba por ahí oyó la conmoción en el patio del castillo y dejó caer la flor de la rapazuela. Rey Belair sintió un dolor insoportable. No podía respirar y, desesperada, agarró la hierba bajo ella. El duque Cassius se acercó, levantó su cabeza del suelo, la llamó por su nombre y, al verlo, lloró pensando que era su padre. Recordó que su padre le decía que no debía reprimir las emociones negativas y simplemente dejarlas ir. Le explicaba que no debía aferrarse a las ofensas ni a los remordimientos. Si acaso algo terrible no pudiese superar, solo debía sonreír y sería más fácil. Entonces, Rey Belair no entendía por qué su padre le había dicho algo tan complicado y no se dio cuenta de sus verdaderas intenciones. Más tarde supo que el duque no deseaba otra cosa que el que su hija olvidara todo y encontrara la felicidad. La protagonista lloraba desconsolada, aferrándose a las sombras de sus padres y pidiéndoles que regresaran, asegurando que había estado equivocada. Si solo hubiera sido más cuidadosa y su memoria hubiera regresado antes. Ahora Rey Belair no estaba segura de poder olvidar y perdonar. Una mariposa con alas mágicas y luminosas pasó volando sobre el castillo imperial. Tras rodear la zona, entró directamente por la ventana de Rey Belair. Un chico estaba junto a la cama de la protagonista, sosteniendo un ramo de flores de Rapunzel, escuchando cómo llamaba a su padre entre delirios. Una semana después, Rey Belair por fin recuperó la conciencia, aunque le parecía que estaba muriendo. La protagonista no podía imaginar que el duque volvería a ayudarla, e incluso le asignaría una habitación aparte. Estaba sentada en la cama cuando entró Hanan, y entonces Rey Belair comprendió por qué Cassius la había ayudado. Él llegó al castillo ese día porque quería averiguar personalmente de dónde había obtenido la información la chica. Esa información incluía una correspondencia secreta entre el emperador fallecido y el anterior duque de Vichelaberry. Las cartas estaban ocultas entre las pertenencias del antiguo gobernante.
Hanan preguntó a Revler si sabía algo más, ya que gracias a ella habían recuperado las tierras que el emperador había tomado. Sin embargo, la protagonista afirmó que solo sabía lo que le había contado su padre. Se disculpó, pero Hanan subrayó que valoraban mucho su aporte y salió de la habitación. El último incidente hizo que Rivler se diera cuenta de que su vida podría depender de algo tan insignificante como una planta. Y en una situación así, no podría colaborar con un manipulador como Vichelaberry. Sin embargo, la conciencia de la protagonista femenina no la dejaba tranquila. Esos hombres la habían salvado, y ella se negaba a devolver el favor. Rivler intentó alejar esos pensamientos de su mente, convenciéndose de que no podía ser tan ingenua. Lo más importante era que se concentrara en su propia supervivencia. En ese momento, la protagonista percibió el dulce aroma de las flores sobre su mesita de noche. Se bajó de la cama y se acercó para confirmar que eran flores de rapón. Aunque Rivler no recordaba cómo el chico había llegado a ella y la había alimentado con pétalos para curarla, la niña estaba segura de que él había sido quien las dejó. Ahora le debía mucho y decidió que tenían que verse. Decidió escribirle una carta al chico. Rivler redactó una nota que, según su criterio, debería obligarlo a venir a verla. Dobló la carta en un pequeño barquito de origami y corrió a dejarlo junto a la tumba. La niña decidió que se ocuparía del duque más tarde, cuando la puerta de su habitación se abrió. En el umbral, con una canasta en la mano, estaba la princesa, que se alegró de ver a Rivler despierta. Mientras Eline abrumaba a la protagonista con preguntas sobre su estado, ella intentaba descifrar por qué estaba allí y cómo la conocía. Rivler no tuvo tiempo de responder cuando la princesa corrió hacia ella. Comenzó a examinarla para comprobar si tenía fiebre y si ya estaba lista para levantarse. De repente, los ojos de Elina se llenaron de lágrimas y comenzó a disculparse con la heroína. Según ella, nunca habría obligado a Raylar a hacer algo así. La heroína no entendía por qué la princesa actuaba como si la conociera desde hacía tiempo. Agarrando a la chica atónita de la mano, Elina le propuso de repente que fuera su dama de compañía. Aunque Raylar intentó protestar, recordando que era catadora, la princesa sugirió abandonar aquel peligroso trabajo. A la heroína la horrorizó la idea de convertirse en dama de compañía de Elina, cuyo padre tirano podía ejecutar a cualquiera sin motivo. La princesa le permitió decidir más tarde, y Raylar le agradeció el interés mostrado. Para Elina, en cambio, no había nada sobrenatural en eso, y se alegraba de poder hablar tanto tiempo con la chica por primera vez. La heroína estaba tan sorprendida por las increíbles habilidades de comunicación de la princesa, que no logró pronunciar ni una palabra. Sin embargo, en ese momento interrumpieron a Elina y le pidieron que se acercara con urgencia. Resultó que habían regresado los caballeros que salieron a cazar bestias mágicas. La princesa prometió a Raylar verse más tarde y se dispuso a irse, pero en ese instante vio las flores sobre la mesita de noche y admiró su belleza. La heroína se quedó quieta en la reverencia y notó que su corazón empezaba a latir más rápido. Al preguntarle Elina dónde había recolectado esas flores, Raylar respondió que las había encontrado cerca. La princesa mencionó que le encantaban las flores moradas, ya que su padre le había regalado pétalos de peonía morada por primera vez. De repente, se volvió hacia Rabelear y le pidió que le entregara esas flores. En ese momento, la protagonista entendió que todo no estaba yendo tan bien como había parecido al principio. Apretando el dobladillo de su vestido, le permitió a la princesa tomar las flores, pero dentro de ella todo hervía de indignación. Al final, tras unos días, a Rabelear solo le quedaba un ramo. Elina acudía a su habitación con frecuencia y le pedía porciones pequeñas. Una noche incluso se negó a despertarla y simplemente se llevó las flores, dejando una nota. Solo le quedaba una rapira, por lo que tenía que conseguir otra lo más rápido posible. El problema era que no sabía si aquel chico había encontrado la nota, y no podía quedarse esperando sin hacer nada. Rabelear decidió ir a comprobar si la carta seguía allí, pero al salir al pasillo, encontró el más absoluto caos. Heridos por doquier, ninguno había recibido ni siquiera los primeros auxilios debido a la lucha prolongada. Los sirvientes se inclinaban sobre uno de ellos y discutían entre susurros que no sobreviviría más de 3 horas sin ayuda de un mago o sacerdote. Al darse cuenta de que no podría escurrirse sin ser notada, Rabelear decidió intentar escapar por la ventana de su habitación. Sin embargo, la conversación de los sirvientes la obligó a quedarse. El hombre herido por una bestia mágica
era un plebeyo, por lo que nadie se apuraba por ayudarlo. Al oír esto, Ravieler salió detrás de la puerta y se acercó al chico. Sabía que el veneno de la mordida llegaría pronto al corazón y que la flor de espada que le quedaba podría salvarlo. En realidad, no quería hacerlo demasiado. En la mente de la protagonista pasó la imagen de ella sentada a la mesa, degustando pasteles, con manchas de su propia sangre al fondo. Aunque había llevado consigo la última flor todo ese tiempo para que no se la robaran, la chica, de todas formas, arrancó un pétalo. Aunque la flor de espada se marchita muy lentamente, cuando ocurre, pierde sus propiedades curativas. Conociendo que a la flor solo le quedaban 2 días, Ravieler le ofreció el pétalo y le dijo que se lo comiera para detener el veneno. Él abrió ligeramente sus labios secos y la chica le puso la planta en la boca. Al entregar una flor así, es como compartir su propia vida. Ravieler le pidió que algún día le pagara con lo mismo. Suspiró con la esperanza de que sobreviviera y regresó a su habitación. Logró salir del castillo y regresó solo después de 6 horas. La chica estaba muy cansada, pero entendía que valía la pena. Aunque no logró encontrarse con ese chico, no había una nota en la tumba. Además, Ravieler logró guardar la última flor de la princesa. Y cuando ésta llegó a verla, la protagonista le dijo que los insectos la habían comido. Se tiró sobre la cama para descansar bien. De repente, la puerta del balcón se abrió de par en par y la chica escuchó que alguien estaba detrás de ella. Al darse la vuelta, vio a un chico con ojos rojos y se alegró enormemente de su llegada. Sin embargo, él, sin siquiera saludar, se acercó rápidamente a Ravieler, apretó su espalda contra la cabecera de la cama y le exigió que le explicara qué secreto sobre él sabía. La protagonista comprendió que había encontrado la carta y estaba tan feliz de verle que ni se dio cuenta de su extraño comportamiento. El chico repasaba mentalmente la carta en la que Ravieler había escrito que conocía su secreto y se lo revelaría en persona. Cuando finalmente entendió que ella solo lo había engañado, la protagonista se disculpó. Se aferró a él y le explicó por qué lo había hecho. Aunque intentaba zafarse, ella lo abrazaba con fuerza y le rogaba que no se fuera. Ravieler le prometió que la soltaría si escuchaba su petición. Señaló que debía cuidar con mimo la vida que él le había salvado y le agradeció de nuevo. La protagonista estaba convencida de que solo había sobrevivido gracias a él. Por eso quería agradecérselo personalmente. Aprovechando el momento, Ravieler le preguntó dónde había conseguido esas flores. Le explicó que las que trajo la vez anterior ya estaban marchitas. El chico le prometió que se lo explicaría si Ravieler lo soltaba. Ella aceptó, pero solo bajo la condición de que él le diera su mano para estar segura de que no se escaparía. El chico entendió que no servía resistirse, y la heroína lo arrastró consigo. Al salir del castillo, caminó con paso firme, conduciendo a la niña a través del bosque que ambos conocían. En cierto momento, Ravieler se detuvo para recuperar el aliento, pero resultó que ya habían llegado. Sin soltar la mano del chico, la heroína levantó la mirada y observó a su alrededor. Estaban en un claro cubierto de flores de acónito. Emocionada por la cantidad de flores mágicas, Ravieler corrió a abrazarlo y lo llamó su ángel de la guarda. Y como había salvado la vida que todos habían ignorado, la heroína prometió protegerlo desde entonces. La niña alzó la mano hacia su rostro y le pidió que la esperara, prometiéndole que la próxima vez ella iría a él. Al rozar su mejilla, añadió que esperaba que cuando llegara el momento, Su Alteza le dijera su verdadero nombre. Sus ojos mostraron sorpresa clara. Preguntó cómo lo sabía, pero Ravieler solo sonrió. La heroína le pidió que si necesitaba algo, se lo hiciera saber, pues él la había ayudado sabiendo de dónde venía. Tras una semana de descanso, Ravieler regresó a su trabajo. Degustando los pasteles colocados en la mesa, intentaba entender por qué había tanto ruido en el palacio. Las sirvientas corrían por el castillo, ordenando y distribuyendo cajas con regalos por todas partes. La muchacha entendió, por sus palabras, que estaban preparando recompensas para los habitantes del pueblo que recientemente cazaron criaturas mágicas. No dudaba de que haber dado la última flor de rapier a ese herido fuera la decisión correcta. De todas formas, logró encontrar más, y desde entonces come un pétalo por la mañana por si acaso. Lleva varios de repuesto, y ahora ya no se preocupa por su vida. Ravieler examinaba otro plato cuando la princesa irrumpió en la sala de banquetes gritando. Inmediatamente corrió hacia la protagonista, expresando su alegría por su regreso.
Rayveler no sabía cómo reaccionar ante una manifestación de emociones tan intensa, por eso tartamudeó al responder que también estaba contenta de ver a Elina. La princesa se lanzó a abrazar a la muchacha, a pesar del comentario de la sirvienta de que tenía que comer primero y luego distribuir los regalos. A la protagonista le incomodaba el abrazo de Elina, y mentalmente rezaba para que la soltara pronto. Finalmente, la princesa soltó a Rayveler y preguntó por qué seguía comprobando los alimentos en busca de venenos. Elina no entendía por qué la muchacha rechazaba la propuesta de ser su dama de compañía, y aunque en realidad Rayveler no quería, afirmó que le gustaba su trabajo protegiendo a la princesa. Las sirvientas escucharon atentamente cuando la muchacha dijo que estaría contenta haciéndolo si así pudiera redimirse de sus pecados. La protagonista puso una expresión dulce y ingenua y rogó a la princesa que escuchara su petición. Antes de que terminara de hablar, Elina declaró que desde ahora serían amigas. Una sirvienta alejó a la princesa y le recordó que la familia de Rayveler planeaba un levantamiento. Pero a Eliana le encantaría hacerse amiga de la niña que la envenenó y así le salvó la vida. Entonces, para asombro de la protagonista, la doncella afirmó repentinamente que si la princesa lo deseaba, el emperador probablemente no negaría su petición a su hija. Eliana cogió entusiasmada la mano de su nueva amiga, sin darse cuenta en absoluto de que a ésta no le gustaba para nada la idea. Pensaba en cuánto tiempo más aquel mundo la haría sufrir, pero en voz alta solo agradeció a la princesa por su bondad. Al norte, en el bosque de los muertos, se encontraba el antiguo castillo de Koharu. Un chico de ojos rojos estaba sentado en el alféizar de la ventana. Uno tras otro, los recuerdos de Rayveler surgían en su mente. Reflexionaba sobre su promesa de convertirse en su ángel protector y defenderlo. Se sorprendió pensando que esperaba el momento en que ella por fin llegara a él. Mientras tanto, en el castillo, Rayveler pasaba cada vez más tiempo con la princesa y ahora incluso comían juntos. La protagonista ya estaba cansada de comer dulces constantemente, pero temía negarle algo a Eliana, así que fingía que le gustaba todo. Resultó que la culpable era la doncella Ranial, quien le había dicho a la princesa que Rayveler adoraba el merengue. Pero a la protagonista no le quedaba otra opción, por lo que siguió tragando aquellos dulces odiados. Ahora incluso le servían el té, y en general, trabajar como degustadora se volvió más sencillo. Pues desde entonces, Rayveler ya no tenía que probar todo lo que se presentara, solo lo que la princesa le diera. Aún así, la protagonista no podía acostumbrarse a que la trataran tan cuidadosamente. De repente, Rayveler notó en el plato hojas de todoría, sobre las que había leído en la enciclopedia. Es una planta medicinal que supuestamente purifica la sangre, pero si la consume un niño menor de 10 años, puede causar dolores de estómago. La protagonista decidió preguntarle a la mucama si había observado correctamente que el plato contenía hojas de todoría. La mucama se alejó unos pasos, perpleja porque Rayveler había pensado que sus estómagos no podrían digerir esa planta. La niña sonrió y explicó que había leído sobre ello en la enciclopedia para servir como útil cata de la princesa. Raniel envió a la mucama Julia a confirmar el contenido del plato y a llamar al chef. Pero cuando apareció, expresó indignado que aquellas hojas no tenían tales efectos y que se usaban para realzar el sabor. Sin embargo, la mucama confirmó que en todas las versiones se mencionaban esas propiedades y que la princesa podría estar en peligro. Rayveler sentía la mirada inquisitiva del cocinero, aunque en realidad era él quien tenía la culpa. Raniel le pidió al chef que tuviera más cuidado en el futuro, y este se disculpó, temiendo ser despedido. Elena corrió a abrazar alegremente a su nueva amiga, quien había salvado su vida una vez más. Rayveler notó que las sirvientas la miraban de manera extraña, como si hubieran cambiado su opinión sobre ella de repente. Pero lo único que en realidad deseaba en ese momento era que la princesa por fin la dejara ir. Cuando a la protagonista finalmente logró escapar, se dirigió hacia el ala noble del palacio. Gracias a los esfuerzos de las sirvientas, su trabajo terminó antes y logró llegar aquí a tiempo. Rayveler pretendía despedirse del duque Vichelaberry y le escribió una carta. Tras largas deliberaciones, decidió retribuir al duque por su bondad. La protagonista estaba segura de que así su deuda con él sería cancelada. Sin embargo, al pasar por una de las salas, Rayveler escuchó que hablaban del duque. Al asomarse, la joven vio a varios aristócratas que discutían la negativa de Vichelaberry a cumplir el mandato imperial.
En su opinión, por la princesa debía terminarse inmediatamente la guerra. Rivler recordaba que en la segunda parte de la novela se decía que el duque había pasado 10 años preparándose para el alzamiento en la batalla. Si el objetivo de la guerra en Postarimo no era el levantamiento en absoluto, eso significaba que Vichelaberry aún no había decidido rebelarse. La protagonista recordaba cómo el duque había dicho que decidió luchar por el trono, porque la guerra lo había cansado y quería divertirse. Aunque en el libro se afirmaba que Cassius realmente había iniciado la rebelión por una causa tan trivial, a Rivler le parecía que en absoluto era semejante persona. Ella había oído que durante la guerra anterior, el duque había luchado sin ahorrarse nada hasta el final. A la joven le parecía que debía haber otra razón para el alzamiento. Quizá el emperador fue el primero en atacar, ya que al aniquilar a Vichelaberry desaparecería la última amenaza al trono. Y con la caída de la familia Felicity, la familia imperial recuperaría el poder absoluto. Si todo había sido así en realidad, Ravelin probablemente no habría podido influir en nada. Sin embargo, ella no perdía la esperanza de que Vichelaberry aún pudiera ganar. Al fin y al cabo, si decidiera luchar el hijo del duque, nadie podría detenerlo. Habla del otro protagonista de la novela, Rowan Vichelaberry. Es el chico yandere que mató a su cruel padre, que lo había maltratado durante años, y luego dedicó su vida completamente a la princesa. Aunque Ravelin hubiera contado sobre la traición de la familia imperial, no habría tenido importancia si Rowan hubiera matado a su padre, como en la historia original. Así que la protagonista decidió actuar de otra manera. Al acercarse al carruaje de Cassius, se disculpó mentalmente con él y susurró que rezaba por el éxito del duque en la guerra. Luego, la niña golpeó el ventanal del carruaje y metió su carta por debajo de la puerta. En ella agradeció al duque por su cuidado y al final añadió que debía ser cuidadoso con los sirvientes, ya que su padre decía que el hombre de barba parecía sospechoso. Cassius, que en ese momento necesitaba apoyo, sonrió, lo que sorprendió a Hanan. Guardando la nota en el bolsillo, el duque pidió a su ayudante que encontrara una forma de organizarle una reunión personal con la niña. Hacía un día soleado y claro, y la princesa disfrutaba de ese día en compañía de su padre Israel. Elina insistía una y otra vez a su amiga para que comiera más pastel. Insistía en que la niña estaba demasiado delgada y necesitaba alimentarse mejor. Observó por un momento la escena y recordó a su hija que también estaba allí. Dijo esto con una pizca de maldad, lo que hizo que Elina se disculpara inmediatamente y explicara que se preocupaba mucho por Rivler. El emperador acarició la cabeza de su hija y declaró que debía pensar en sí misma y no olvidar alimentarse. Completamente sin pensar en las consecuencias, Elina de repente afirmó que últimamente había estado intentando llamar la atención de Rivler. La protagonista se tensó, esperando la ira del emperador, pero la princesa inmediatamente comenzó a contarle a su padre sobre el incidente con las hojas de Todoría. La tomó de la mano, admirando su inteligencia, ya que sin Rivler podría haber ocurrido una catástrofe. La protagonista bajó la mirada y agradeció a Elina, quien desde entonces había pasado mucho más tiempo con ella. Un día, incluso llevó consigo el Código de Leyes Imperial durante un picnic. Le pareció que Rivler fingía no saber nada sobre las leyes. La protagonista se sonrojó de vergüenza, pero se tranquilizó al pensar que a los personajes secundarios les corresponde ser tontos. Sin embargo, Elina, completamente ajena a ello, anunció que le enseñaría todo, ya que su amiga era inteligente y recordaría todo rápidamente. El emperador observó en silencio a Rivler, quien se sintió incómoda por su mirada intensa. Entonces, se dirigió a su hija y preguntó sobre la ceremonia del té que estaba organizando. Al recordar que aún tenía mucho que preparar, Elina abrazó a su padre. Luego se despidió de él hasta la cena y se fue corriendo a atender sus asuntos. Rablear suspiró aliviada al ver que todo había terminado y comenzó a prepararse también. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había sido prematuro alegrarse, ya que el emperador de repente se dirigió a ella. Con los brazos cruzados con firmeza, la acusó de traidora de felicidad. Luego le exigió que recordara que Vichelaberry constituía una amenaza para quien le había salvado la vida a Rabelear. El emperador advirtió que si algo le ocurría a su hija, enfrentaría un destino mucho más horrible. La protagonista le hizo una reverencia y afirmó que grabaría sus palabras en su corazón. Aunque cada encuentro con el emperador debilitaba su resolución,
No tenía intención de perdonar al antiguo enemigo de su familia. Los días previos a la primera té de la princesa fueron intensamente tensos. Cada día la protagonista acudía a la cocina para inspeccionar todos los ingredientes y probar cada plato. En sus momentos libres, Ravelear ayudaba a las doncellas y aún debía memorizar la lista de invitados. Todavía no se había dado cuenta de que había llegado el día de la ceremonia del té. Las madres de los niños invitados, al ver a la hija de Felicidad en la recepción, murmuraban sobre su destino. Pensaban que se mostraba bastante relajada y que era demasiado joven para comprender lo que significaba pasar por algo así. Ravelear, sin embargo, estaba completamente agotada para cuando comenzó la ceremonia. Entendió que había sido un error aceptar la tarea voluntariamente, solo para alejarse de la princesa. Finalmente, la protagonista de la velada apareció en la escena, iluminando a todos los presentes con su sonrisa. Los invitados recibieron con entusiasmo la llegada de la princesa. Elina levantó su copa, saludó a todos y deseó que pasaran una buena velada. Sin embargo, no todo fue perfecto, ya que entre los invitados había niños pequeños que se portaban mal y lanzaban llantos histéricos. Raveler continuó atendiendo las mesas de los invitados mayores con una calma imperturbable. Los chicos que le había servido pasteles deseaban cambiar de lugar, alejarse del bullicio y acercarse a la princesa. Querían escuchar las historias de Elina, no los chillidos de los niños caprichosos. A los chicos les enfadaba tener que quedarse sentados y comer la comida que les servían los sirvientes. Raveler se esforzaba al máximo por mantener la calma y soportar todo aquello. Aunque ya le costaba bastante, esos niños encima proyectaban en ella su frustración. En lo más profundo de su alma, deseaba abandonarlo todo, pero decidió abordar primero el alboroto que causaban los niños. Raveler ya se dirigía hacia ellos, con los puños apretados, pero de repente un revuelo a la mesa de la princesa la detuvo. La señora Brown afirmó que, según ella, las palabras de la señora Jacqueline sobre la princesa sonaban ofensivas, pero Elina, con gesto de desaprobación, le preguntó si se daba cuenta de lo que hacía. La señora Brown se conmovió por la reacción de la princesa ante su intento de mostrar interés. Sin embargo, Elaine insistía en que ella misma debía decidir si las palabras de la señora Jacqueline la habían ofendido. La chica permanecía de pie, sin saber qué responder, pues había defendido a la princesa desde la buena fe. Mientras observaba la escena, Raveler pensaba en lo lamentable que había sido de parte de la señora Brown actuar en contra de la mejor amiga de Eileen. La señora Jacqueline era una aristócrata que se reconcilió con su familia gracias a la princesa. Aunque recién había regresado a las filas de la aristocracia, pronto se convertiría en una figura clave que dominaría la alta sociedad de la novela. Lo mismo no se puede decir de la señora Brown, quien claramente lo hizo para acercarse a la princesa. Debido a su inmadurez, cometió una acción imprudente, pero Eileen no debió haber sido tan severa con ella. Los gritos de los niños, incapaces de compartir sus juguetes, interrumpieron los pensamientos de la protagonista. Raveler se acercó a los niños y les propuso que levantaran la mano quienes querían jugar con muñecas. Al tomar unos personajes de plástico, organizó un teatro de muñecos para los pequeños. Eligió como historia un cuento de amor entre un príncipe y una princesa que superaron muchos obstáculos juntos. Los niños miraban el espectáculo con entusiasmo y curiosidad. Con los ojos brillantes, Raveler les contó la historia, donde al final todos vivieron felices y contentos. Los demás invitados también se interesaron en el espectáculo y escucharon atentamente la historia de la chica. Los niños pidieron otra historia y, con una sonrisa, la protagonista comenzó una nueva, preguntándose dónde estaban los sirvientes que deberían encargarse de eso. En realidad, no quería llamar la atención adicional, ya que antes de la merienda, Raniele le advirtió que se contuviera, ya que los aristócratas estaban más que interesados en ella. Pero al final tuvo que hacer el trabajo de otra persona. Comenzó a contar la siguiente historia, esta vez sobre dragones, pero en su mente pensaba que este evento, quizás, no era adecuado para niños. Algunos días después, Raniele llamó a Ravel y afirmó que los niños que asistieron a la merienda estaban muy agradecidos con ella. La mayordoma le dijo a la niña que recogiera los regalos que enviaron como muestra de agradecimiento. Ravel, que creía que esos regalos eran para la princesa, preguntó si realmente podía recogerlos. Como respuesta, Raniele le aconsejó simplemente tomar las cajas y agradecer a los niños, pues, según ella,
Solo gracias a Rybel, los invitados disfrutaron la merienda. La protagonista obedeció y bajó la cabeza para agradecer a la mayordoma. Cuando ya salía del despacho, Raniele la detuvo de repente y le preguntó si había ofendido a los caballeros imperiales. La niña se detuvo y miró sorprendida a la mayordoma mayor. Según ella, los caballeros imperiales buscan a un niño del hospital donde fue vista Rybel. Parecían bastante enfadados. Por eso Raniele quería asegurarse de que la niña no sabía nada al respecto. Al oír esto, la protagonista soltó las cajas con los regalos. La camarera la miró atentamente. A Rybeler le resultó fácil recomponerse y, disculpándose, aseguró que no había visto nada y no podía ayudar en nada. La chica regresó a su habitación y, sin fuerzas, se arrodilló junto a su cama. La invadió un escalofrío al pensar por qué los caballeros la buscaban y por qué parecían enfadados. No era más que compartirle una hoja de la rapier al herido, esperando que sobreviviera. Rybeler de repente imaginó que aquel chico había muerto, y los caballeros que la habían visto junto a él comenzaron a acusarla de ello. La invadió el pánico al pensar que ahora serían sospechosa de la muerte del caballero. La chica caminaba de un lado a otro por la habitación, inquieta por la preocupación. Podría aclarar la situación, revelando la verdad sobre la flor, pero eso implicaba la aparición de un nuevo veneno del que ya no salvaría la rapier. Sin embargo, le daba miedo imaginar lo que podría ocurrir si el malentendido no se aclaraba. Entonces, solo le quedaba esperar lo mejor, pues durante la investigación se confirmaría que la rapier no era una planta tóxica. La protagonista se envolvió en una manta. Necesitaba descansar un poco. Decidió no salir innecesariamente del castillo y evitar a los caballeros, tanto como fuera posible. Rybeler solo lamentaba no poder reunirse con aquel chico al que había prometido visitar, y aunque la protagonista había decidido evitar a los caballeros en lo posible, al día siguiente se encontró con el capitán. Lo miró con dureza a Rybeler y le preguntó si realmente le había dado el medicamento al caballero Eden. Dominic Carlson era un caballero imperial destacado que se había dedicado a servir a la princesa. La protagonista no podía creer que se hubiera encontrado precisamente con él, pues durante la cata lo miró de una manera extraña, lo que hizo que ella sospechara algo inmediatamente. No tenía escapatoria, y la chica reconoció que en efecto le había dado el medicamento a Eden, aunque mintió un poco sobre su origen. Dijo que era un remedio secreto de la familia Felicity, un antídoto universal creado por su sabio familiar, Torvis Luran. Carlsen confió en ella, pues toda la farmacia manejada por la empresa comercial de la familia Felicity era de alta calidad. Se disculpó por asustarla y le pidió que se calmara, ya que no pretendía acusarla de nada. El capitán de los caballeros de repente se arrodilló frente a Rybeler sobre una rodilla. Reconoció que debería haber ido al grano desde el principio y agradecerle desde un principio por haber salvado al caballero Eden. A la protagonista le impactó que alguien como él se arrodillara frente a ella. Resultó que hubo un pequeño malentendido y Eden no buscaba a quien intentó matarlo, sino a quien lo salvó la vida. Carlsen le acarició la cabeza a Rybeler con aprobación y le agradeció nuevamente por haber salvado al caballero. Y nuevamente la protagonista experimentó ese extraño sentimiento, como si algo temblara en su pecho. Agachándose sobre ella, el capitán le pidió que le informara si necesitaba algo y le prometió ayudarla en lo que pudiera. Ryler pensaba que realmente no debería meterse más en eso. No hay nada bueno en involucrarse con los personajes de una novela. Sin embargo, el recuerdo de la promesa hecha al chico de ojos rojos no dejaba tranquila a la niña. Así que detuvo a Carlson y, aferrándose a su capa, soltó que quería pedirle un favor. Cuando el capitán se dio la vuelta, Ryler pidió permiso para reunirse con el gran duque. Cuando la heroína decidió arriesgarse, ni siquiera imaginó que Carlson aceptaría realmente. Ya unos días después, estaba en el bosque, esperando a su guardia personal, asignado por el capitán. Le advirtió que el emperador mira con desconfianza al duque y que, si algo sucede, ni Carlson lo dejará pasar. Ryler intentó alejar las ideas negativas. En ese instante, se oyeron pasos detrás y una voz desconocida saludó a la chica. Cuando se dio la vuelta, quedó extremadamente sorprendida. Delante de ella estaba el caballero que había salvado, quien se presentó como Irial Eden del Primer Orden y dijo que le habían encomendado protegerla esa noche. El chico se veía tan distinto que a Ryler le costó reconocerlo de inmediato. Irial agradeció a la chica por salvarlo y, disculpándose de antemano, la tomó en brazos con facilidad.
Dado que el camino a las montañas era demasiado peligroso, al caballero lo nombraron escolta de Reler. Decidió llevarla en brazos, disculpándose por el retraso y explicando que, tras una larga enfermedad, sus piernas se habían vuelto más lentas. Ravel se inquietó, pero él se apresuró a tranquilizarla, diciendo que ahora todo estaba bien, solo que había perdido un poco de resistencia. Sin embargo, la heroína señaló que no debería esforzarse demasiado. Después de todo, le habían dado una segunda oportunidad. Eden se rió y observó que lo recordaría para siempre. Sin embargo, Ravel consideró el chiste inapropiado. El chico podría no verla más y debía cuidarse. Como el caballero no entendía por qué pensaba eso, la chica le recordó que era la cata de la princesa y además pertenecía a la familia Felicity. De repente, Eden miró fijamente a Ravel y, extendiendo la mano, arregló un mechón de su pelo. Luego de eso, de repente preguntó si acaso ella quería abandonar el palacio imperial. A la heroína le pareció que podría ser una prueba de lealtad. Por eso le dijo con firmeza que todo le agradaba y que seguiría sirviendo a su Alteza. Ante la afirmación de Ravel de que quería retribuir la bondad de la princesa, el caballero solo sonrió. Como era de esperar del primer orden, está compuesto completamente por fanáticos de Lina, pero la heroína ni siquiera podía imaginar que los sorprenderían así. Pero Eden añadió de repente que si a Ravel le hacía falta su ayuda, podía acudir a él. Finalmente, entre los árboles aparecieron las altas puertas, y el caballero informó que habían llegado. La heroína observó con sorpresa el oscuro castillo del Gran Duque. Raver siempre se había preguntado por qué el Palacio Imperial estaba situado cerca del Bosque de los Muertos, y ahora le pareció que todo esto era para ocultar este castillo. Eden le recordó a la niña las palabras del capitán, según las cuales nadie podía hablar de este lugar. Sus palabras sobre que siempre había ojos y oídos ajenos en los alrededores llevaron a Raver a pensar que alguien los vigilaba. El caballero prometió esperarla a la entrada, y ella se dirigió hacia el interior del castillo. La capa de polvo en las barandas indicaba claramente que el lugar estaba abandonado y nadie lo cuidaba. Cuanto más tiempo la protagonista reflexionaba sobre ello, más extraño todo le parecía. No entendía por qué el emperador había encarcelado al gran duque y dejado con vida a una figura tan problemática. En la historia original, el duque solo fue mencionado una vez, ya que Liam mató a todos sus hermanos y hermanas, encarceló al sobrino y ocupó el trono él mismo. Después de eso, a Eileen se le llamó la única sobreviviente familiar del emperador, y era lógico suponer que el sobrino había muerto. Pero Raver sabía que aún estaba vivo, y la única razón era que seguía siendo útil para Liam. La protagonista lo encontró junto a la ventana desde la que solía mirar el bosque. Él se volvió al oír los pasos y preguntó a la niña por qué estaba allí. Raver sonrió y respondió que, como había prometido, había venido a conocer su nombre. El emperador, a diferencia de su sobrino, el gran duque, no tenía legitimidad, ya que era un usurpador que había arrebatado el poder. Debido a la falta de legitimidad, tenía muchos enemigos que deseaban derrocarlo. Por otro lado, estaba el gran duque, hijo del antiguo príncipe heredero. Y precisamente él era el único heredero legítimo del trono. El astuto emperador aprovechó eso. Debían encontrar al gran duque primero para poder desafiar su autoridad. Por eso le permitían caminar libremente por el palacio, usando a su hijo como cebo para atraer traidores. El chico la miró a Ravel y preguntó por qué quería saber su nombre. Ravel respondió que quería ser su amiga, pero el duque se alejó y ordenó que se fuera y nunca más se le acercara. Ravel entendía que su cautela era comprensible, ya que ambos eran los hijos más odiados por el emperador. Le prometió no regresar si le molestaba, pero confesó que no quería perder la oportunidad de hablar con él. Al reflexionarlo, Ravel cambió el tono formal con el duque a uno amistoso. Pidió, aunque algo tarde, poder presentarse adecuadamente. La niña dio su nombre y dijo que le gustaba leer libros de distintos géneros. Según Ravel, su libro favorito es la biografía del aventurero Kevin. Un día querría subirse a un gran barco y emprender, como Kevin, un gran viaje. El duque llamó absurda esa ilusión, ya que nunca podría alejarse de allí. Pero la heroína no se rindió y declaró que tenía planeado irse y no regresar cuando hubiera servido suficiente a la princesa. El chico reaccionó con ironía a sus palabras, pero Raveler le recordó que tenía intención de ser feliz, igual que él. Aunque el duque lo consideró absurdo, la chica afirmó que lo ayudaría a lograrlo. Por eso le pidió que le avisara cuando finalmente comenzara a confiar en ella.
Luego le susurró al oído que le mostraría el camino a la felicidad. Mientras Rayveller corría tras el duque que descendía las escaleras con preguntas sobre su próxima reunión, alguien arriba los observaba. El hombre con capa notó que Felicity y el duque, claramente, se habían acercado. Lanzando una mirada en su dirección, propuso en voz baja acabar con la muchacha. Desde su oficina, el emperador observaba todo mediante una esfera mágica, con los ojos fijos en ellos. Ordenó que no se tocase a Rayveller, ya que su hija favorecía a esa chica. De hecho, todo esto irritaba profundamente al emperador. Sin embargo, Liam estaba seguro de que aún tenía tiempo para idear cómo eliminarlos a ambos. El profesor de Elin quedó asombrado por su trabajo y lo comparó con un descubrimiento histórico. La princesa respondió modestamente que el profesor exageraba. No obstante, el hombre consideró que ese trabajo podría enviarse a una conferencia. Rayveller escuchaba con cuánto entusiasmo el profesor ofrecía ayudar a la princesa a preparar su presentación. Le resultaba entretenido ver cómo había cambiado el desarrollo de la trama original. En aquella historia, la gloria por el descubrimiento debía pertenecerle a él. La clase llegó a su fin y el profesor se despidió de su alumna. Las doncellas ofrecieron a la cansada Elaine tomar un refrigerio. A Rayveller le inquietaba que últimamente hubiera aumentado considerablemente la cantidad de comida envenenada. Elaine se acercó a la niña que había estado cosiendo en silencio junto a la ventana. Le propuso a Rayveller unirse a sus clases y, agarrándola de la mano, la arrastró consigo. A la protagonista no le apetecía mucho, ya que era difícil fingir que no sabía nada, pero la princesa era inflexible en su deseo de aprender junto a Rayveller. Raniel, inclinándose hacia Elaine, comenzó a admirar su inteligencia. Luego añadió que, por muy lista que fuera Rayveller, le sería difícil competir con la princesa. La protagonista apoyó a la doncella, pues Elaine incluso había hecho un descubrimiento histórico y no podía comparársele. Como la princesa se preocupaba por quién había envenenado a Rayveller, Raniel se apresuró a tranquilizarla. Según ella, el emperador había tomado el caso bajo su control y encontraría al culpable. La heroína dudaba de ello, pues en la historia original, la verdadera identidad del culpable solo se reveló 10 años después. Su objetivo era arrebatarle al emperador su familia en el momento más feliz de su vida. Eso significaba que, por ahora, solo experimentaba con venenos y aún no planeaba matar realmente a la princesa. La sirvienta trajo frutas a la mesa para Rayveller, lo que sorprendió profundamente a Elina. Sin embargo, la niña alegó que todo le agradaba y se llevó un puñado entero. Por alguna razón, los frutos lucían mucho más costosos de lo habitual, e incluso Rayveller no entendía por qué habían llegado a manos como las suyas. No obstante, al ver la reacción de la mucama, el manzana mordida se le cayó de la mano. Elina, por su parte, estaba extraordinariamente feliz por el hecho de que la niña se hubiera hecho amigas con todos. Pero esa atmósfera irritaba profundamente a Rayveller. Tumbada en la cama, reclamaba cómo variaban hacia ella las actitudes según el estado de ánimo de la princesa. La niña se volvió hacia el duque sentado a su lado y le preguntó qué pensaba al respecto. Él no entendía por qué le preguntaba y le pidió no interrumpirle la lectura. Ignorando su petición, Rayveller le propuso al duque ver los libros que ella había dejado en la habitación contigua. En realidad era solo un pretexto, pues en uno de ellos había dejado un mensaje sobre la única forma de sobrevivir para el duque. El chico supuso que esos libros probablemente trataban sobre aventuras o viajes. Rayveller no entendía cómo la idea de la inmensa extensión azul del mar y la brisa ligera no podían ser emocionantes. Le exigió que prometiera que leería esos libros sin falta. El duque se recostó en las almohadas y, con cara de aburrimiento, le pidió a Rayveller que se fuera, ya que estaba cansado. Tiró el libro al suelo, y a la protagonista le costaba entender cómo podría cansarse leyendo durante apenas media hora. Al irse, le recordó una vez más que leyera lo que ella había traído. Rayveller miró al duque. Estaba tumbado, dándole la espalda, y ni siquiera se despidió de ella. Aún así, comprendiendo que allí se sentía más tranquila que en cualquier otro lugar, la protagonista decidió quedarse un poco más. Unos días después, la princesa salió a navegar en bote con sus amigas. Decidió presentar a Rayveller a las chicas, quienes querían saber más sobre ella. La protagonista estaba sentada a la mesa, sintiéndose incómoda. Las amigas de la princesa observaban con curiosidad a su catadora personal, que había impresionado a todos en la reunión de té. Donna no podía creer cómo Rayveller se llevaba bien con la gente.
sobre todo porque ella misma había tenido una discusión con la señora Brown. Michelle Talia, hija del poderoso marqués, se enfadó al ver que su amiga volvía a mencionar ese tema. En su opinión, hablar con alguien como Brown podría manchar su honor. Elena también pensaba que a Don no le culpaba de nada, y toda la culpa recaía solo en su contrincante. Michelle declaró que quería vengarse de Brown, pero el negocio de su familia se derrumbó, así que ya habían sufrido castigo. Según ella, era evidente que el emperador valoraba mucho a su hija. Elena gritó de sorpresa al enterarse de que sus amigas pensaban que su padre había tenido algo que ver con eso. Pero su sorpresa pronto se convirtió en vergüenza y orgullo hacia su padre, lo que asustó bastante a Rivler. No entendía cómo personas normales podían hablar tan alegremente del desastre de alguien. Mónica informó de repente que había oído noticias sobre el príncipe Vichelaberry. Elena sintió alivio al enterarse de que todo estaba bien y que recientemente había comenzado a aprender a administrar sus tierras. Las chicas incluso se sorprendieron por la reacción tan intensa de la princesa ante la noticia. Pero luego, Michelle también contó que los soldados enviados a la guerra en Rubindisi, tierras del duque Vichelaberry, ya habían regresado. Debían enviar al duque otra vez a campaña, pero él se negó a obedecer. Las chicas se enfadaron con su negativa, y solo Rivler comprendía cuánta sangre podría derramarse en esa guerra. Sin embargo, la protagonista intentó alejar de sí la idea de que sus interlocutoras no tenían ninguna inclinación hacia la compasión. Al observar la superficie tranquila del lago, Rivler reflexionó sobre cuánto le gustaría visitar el mar. Mira a los peces nadando tranquilamente a su alrededor, y pensaba que sería maravilloso si este lago estuviera conectado con el mar. De repente, se oyó un fuerte chapoteo, y desde la orilla comenzaron a caer piedras al lago. La mucama comprobó que las chicas estaban bien, y, por razones de seguridad, decidieron regresar a la tierra con urgencia. Aunque Rivler no entendía qué había ocurrido, por alguna razón se sentía culpable. Dado que el paseo tuvo que terminar por el derrumbe, las chicas decidieron hacer un picnic para animarse. A la protagonista le urgía que todo terminara rápido. Era aterrador imaginar cuántas veces había comido comida envenenada en un día. De repente, la princesa se volvió hacia Rivler y preguntó si la habían ofendido en algo. Le pareció que a la chica no le había gustado su conversación sobre Vichelaberry, pero la protagonista se apresuró a asegurarle a Eileen lo contrario. Avergonzada por cómo la princesa lo mencionaba tan abiertamente, Rivler afirmó que no tenía contacto con el duque. Su estado de ánimo sombrío lo intentó justificar, diciendo que estaba cansada por tanta comida deliciosa. Al oír hablar de comida deliciosa, la princesa de repente propuso a Rivler ir juntas al festival. Aunque a la protagonista la idea no le gustó en absoluto, intentó fingir entusiasmo. Eileen prometió a sus amigas ir juntas y se apresuró a confirmar que no tenían objeción a llevar a Rivler. Sin embargo, la protagonista recordaba que en la historia original, la visita al festival estaba relacionada con el episodio del secuestro de la princesa. Ella, como personaje secundario, podría meterse en problemas y morir. Rhaeler sabía que en ningún caso tenía que aceptar, pero la princesa estaba demasiado emocionada. Resultó evidente que rechazar no sería posible. Así que todas las chicas se disfrazaron y se dirigieron al festival. A Rhaeler no la dejaba de llenar la mente la posibilidad de un secuestro, pero Elina disfrutaba enormemente de su paseo. Agarrando a la niña de la mano, le sugirió que vieran el circo mientras esperaban al resto. Como al fin y al cabo era más seguro que pasear sin rumbo, la protagonista la siguió obedientemente. Sin embargo, en el circo se juntó tanta gente que Rhaeler perdió de vista a Elina. A la protagonista casi la pisotean, pero logró escapar del gentío. Solo ahora se enteró de que había perdido a la princesa. Rhaeler se puso furiosa por cómo todo había terminado. El sol ya comenzaba a ponerse, y a la protagonista no le había dado tiempo de encontrar a alguien de su equipo. No lograba asimilar la idea de que quizás Elina no se hubiese dado cuenta de su desaparición, ni hubiera corrido a buscarla. Rhaeler comprendía que circular por ahí no era una buena idea, así que decidió quedarse quieta en un solo lugar hasta que se reunieran todos. En ese momento, notó a los lados a dos niños que habían perdido a su madre y estaban muy afectados por el suceso. La protagonista intentó calmarlos e indicó dónde los niños podían acudir a los empleados de seguridad. Al ver sus ojos llorosos, Rivler ofreció su ayuda. Los niños explicaron que su mamá les había dicho que se quedaran en el lugar si se perdían. Aunque tenían razón, Rivler sabía que si acudían a los guardias,
Sus padres los encontrarían más rápido. Tras pensarlo un poco, la niña decidió encargarse de que los niños se sintieran seguros. Así que se acercó y les propuso contar un cuento, mientras esperaban a su madre. Mientras Rivler contaba un cuento de hadas sobre una princesa, de la esquina apareció Eline. A sus amigas les sorprendió de nuevo lo bien que la niña lograba conectar con la gente. Sin embargo, Eline, por alguna razón, no compartía su entusiasmo y la miraba en silencio, como si estuviera molesta. Michelle reprendió a Donna, considerando que no debía hablar así de una traidora frente a la princesa. Sin embargo, Eline se dio la vuelta de repente y, como si nada, afirmó que Rivler era de verdad una niña muy buena. El escenario cambió de repente a otros recuerdos más adultos de la princesa, en los que se dirigía a su amiga. Le pregunta por qué Rivler, sin importar lo que pasara, siempre sigue siendo amable, pues ella misma nunca supo hacerlo. La madre de los niños perdidos finalmente apareció, y tras agradecerle a Rivler, se despidió de ella. La ciudad ya estaba sumida en la oscuridad, y la niña no entendía por qué nadie había venido a buscarla. Hasta ahora no se había acercado a la guardia para no delatar a la princesa, y ya iba a hacerlo cuando de repente se escucharon pasos cerca. Elina, fingiendo preocupación, corrió hacia Rabelear y le dijo que había acompañado a una amiga a casa. La protagonista preguntó a la princesa si estaba demasiado cansada. No le pasó desapercibido que la princesa parecía algo deprimida. De repente, Elina propuso que fueran al festival de faroles de flores. Aunque ya era medianoche, la agarró de la mano, arrepentida de no haber podido pasar tiempo juntos. La princesa propuso comprar faroles de flores y llevárselos. Rabelear la siguió obedientemente, esperando que los caballeros imperiales estuvieran cerca y todo estuviera bien. Al acercarse a la tienda, Elina pidió a la vendedora que les diera 2 faroles. La protagonista, aunque sonreía, estaba muy tensa. Mientras tanto, la chica con un manto ensangrentado informó por una sortija mágica que los caballeros habían sido destruidos. Como respuesta, recibió la orden de capturar a la princesa. A Rabelear le pareció que escuchaba algo extraño. Le recorrió un escalofrío por la espalda, pero Elina no se dio cuenta. Le mostró a la niña el lago cubierto de linternas de flores, y por un rato admiraron su belleza con asombro. La princesa le preguntó a Raibel si le gustaban esas flores. La niña observó que tenían el mismo color que los ojos de Elina. La princesa susurró que Raibel era muy bondadosa, pero ella no escuchó sus palabras. Y de repente, Elina confesó que conocía a la niña desde hacía mucho tiempo. Pero cuando la protagonista le preguntó qué quería decir, la princesa respondió que en el palacio se escuchaban muchas cosas interesantes y todos decían que Raibel era inteligente y capaz de todo. A Elina le divirtió la expresión de la niña en ese momento. Le dijo que hace tiempo comenzó a admirarla. Según la princesa, con su sola existencia, Raibel aporta alegría a las personas. La protagonista comprendía que Elina intentaba decir algo, pero no entendía qué era. No obstante, notó que el ánimo de la princesa había mejorado, y eso era lo principal. Pero de repente, detrás de Elina, apareció un hombre con capa negra, y ahora a Raibel le quedó claro de dónde provenía esa sensación de peligro que no la había abandonado hasta entonces. El desconocido levantó su arma, y la protagonista corrió hacia adelante para cubrir a la princesa. El golpe cayó sobre la cabeza de Raibel y perdió el conocimiento. Al abrir los ojos, la niña vio a una Elina emocionada frente a ella. La protagonista se levantó de un salto y comenzó a comprobar si la princesa estaba bien. Al notar una raspadura en su palma, se llenó de pánico al imaginar la furia del emperador al verlo. Solo ahora Raibel se dio cuenta de que estaban en una cabaña. Su disfraz había desaparecido. Obviamente, había pasado mucho tiempo, y ahora estaban lejos de la capital. Raibel comprendió que los guardias llegarían pronto y salvarían a la princesa. Sin embargo, apenas iba a sugerirle a Elina que esperaran tranquilamente, ésta desapareció de nuevo. La protagonista la vio revolverse en una esquina de la habitación. Un minuto después, la princesa se volvió feliz hacia Raibel y le mostró un agujero en la pared. La chica intentó detener a Elina y convencerla de que esperaran a los caballeros, pero ésta insistió en que tenían que escapar. Le rogó que confiara en ella y aseguró que todo saldría bien. Entendiendo que tendría que rendirse, la protagonista propuso comprobar primero si era seguro afuera. Sin embargo, la princesa ni siquiera escuchó a Raibel y ya se metía por el hueco. Mientras la chica trataba de convencerla de que se asomaran primero, se oyeron pasos cerca,
Una voz masculina se quejó de qué niños problemáticos se le habían asignado. Un hombre con una cicatriz en la cara se inclinó sobre ellas, sorprendido de lo estúpida que era Elina. La princesa cubrió a Raviler y amenazó al criminal de que no se saldría con la suya, pero no logró asustar al hombre, pues estaba seguro de que nadie vendría a ayudar a las chicas. Raviler comprendió que la mano estaba del grupo contrario al emperador, y por enésima vez se sorprendió por la cantidad de enemigos que tenía. Según el hombre, el emperador en ese momento estaba en peligro mortal, y quizás ya estaba atrapado. La anterior seguridad de Elina desapareció de su rostro de inmediato, y en sus ojos surgió el miedo. Exigió una explicación de qué pretendían hacerle a su padre, aunque el delincuente se negó a responder. Ella continuó insistiendo. No soportando más la provocación, el hombre pisoteó violentamente la pared. Les ordenó que regresaran a la cabaña por su propia seguridad. La agarró de la mano y ella intentó zafarse con todas sus fuerzas. Raviler apresó al bandido en el brazo y exigió inmediatamente que soltara a la princesa. De hecho, temía que a la chica le quedaran moratones en las manos, ya que el emperador podría acusarla. El hombre rió la audacia de Raviler y amenazó con matarla. Le aconsejó dejar de subestimarle y, al agarrarla del vestido, la levantó del suelo. La heroína se dio la vuelta hacia Elina y le guiñó un ojo para que huyera y trajera al emperador. Sin embargo, la princesa no se movió de su lugar. Se agachó, recogió una piedra del suelo y se la lanzó al delincuente. Sin embargo, claramente Elena no era buena apuntando, ya que la piedra impactó directo en la frente de Raviler. La niña volvió a desmayarse y cayó al suelo. Su último pensamiento fue sobre por qué las protagonistas de las novelas siempre son tan torpes. Así que la historia regresa al momento en que Raviler, amarrada, yace en uno de los cajones del almacén de la cabaña. Escucha cómo los caballeros entran con el emperador y cómo salvan a Elena. La boca de la protagonista está tapada. Intenta hacerles saber que también está allí, pero por alguna razón nadie la oye. Mientras Elena llora en los brazos de su padre, Raviler sacude el cajón desde dentro. El emperador la mira fijamente, pero no muestra que haya notado algo. En el momento exacto en que Liam sugiere a su hija regresar a casa, Raviler entiende que la dejarán allí. La niña está cansada de ser un personaje secundario, después de haber hecho todo lo posible por proteger a la princesa. Se avisa a la doncella de que finalmente encontraron a la princesa. Al oír que pronto regresarán al castillo con el emperador, Raelia se arrodilla. La otra doncella pregunta al caballero qué le ocurrió a Raviler. Él responde que no hay noticias sobre ella y que probablemente la niña no sobrevivió. El gran duque, que paseaba por el jardín en ese momento, es testigo accidental de esta conversación. Lo que escucha no cuadra en su mente, y el chico no puede creer que Raviler haya muerto. Sus piernas lo llevan solas hacia lo más profundo del bosque muerto, poco a poco pasando a correr. El duque pensó al principio que Raviler era una espía del emperador, una encantadora chica de su edad, enviada para vigilar cada uno de sus pasos. Al verla por primera vez, se quedó fascinado por ese inusual color de cabello. El duque ni siquiera imaginó que volvería a verla. Sin embargo, sus aparentemente casuales encuentros se repitieron una y otra vez. En algún momento, se le hizo curioso sobre qué futuro hablaba ella. Aunque Raviler se encontraba en la misma situación que el duque, no perdía la esperanza, y a él le intrigaba cuán lejos llegaría. Al llegar corriendo al campo cubierto de ranúnculos, el duque se detiene. En el fondo, está seguro de que ella no podía haber muerto. Grita que sabe que están aquí y que está preparado para cumplir la voluntad de su majestad. De hecho, personas con capas se escondían por todas partes, en los árboles y detrás de ellos. El duque exigió que lo llevaran inmediatamente ante el emperador. Mientras tanto, en lo más profundo del bosque, Raviler intenta liberarse de las cuerdas demasiado apretadas. Al fin logra soltar sus manos. Aunque logra salir del cajón y escapar, no tiene idea de qué hacer ahora. Después de ser abandonada, regresar al palacio sería humillante, pero esconderse también demasiado peligroso. Justo cuando piensa que podría tomar un descanso breve, alguien aparece detrás de ella. Una mujer con arco y flechas examina con sorpresa a Raviler y nota que nunca la ha visto antes. Los cazadores se preguntan qué hace un niño allí, y la protagonista entiende cuán afortunada es. Invocando su talento actoral, con lágrimas en los ojos, dice que jugaba a escondidas con su madre y se perdió. Los desconocidos la escuchan con compasión. Le proponen quedarse con ellos y cenar hasta que encuentren a su madre.
Pero al sentir que fue extraño encontrarse con ellos, Raveler decide mantenerse alerta y fugarse. Sin embargo, no logra mantener la vigilancia por mucho tiempo, ya que frente a la fogata y la cena, pierde la alerta. Sin comprender cómo se adaptó tan fácilmente, Raveler piensa que huir será difícil. De repente, la mujer le ofrece la mano y advierte algo que no había notado al principio. Las marcas en su rostro revelan que ha atravesado muchas dificultades. La mujer promete ir a la aldea al amanecer para pedir que le curen las heridas. Raveler decide descansar un poco, pensando que no sucederá nada grave, y agradece a los desconocidos. La protagonista siente una fatiga abrumadora, mientras las personas alrededor admiran su excelente apetito. La chica se tranquiliza, pues antes de la cena comió una flor de rapier por si acaso, pero de repente percibe una debilidad asombrosa en todo su cuerpo. Raveler cae al suelo con la idea de que confió en vano en esos desconocidos. Mientras pierde el conocimiento, escucha sus deseos de buenas noches. Cruzando los brazos en el pecho y sonriendo con maldad, el emperador pregunta qué podría haber ocurrido para que el duque viniera directamente a él. El chico se arrodilla frente a él y promete cumplir su papel si Liam lo exige. Está dispuesto a morir por el bien de la familia imperial. El duque anuncia que partirá a la guerra. Y si tiene la oportunidad de demostrar su lealtad, sin duda buscará a quien secuestró a la princesa. Jesse acuesta a Raveler en la cama y se preocupa de que el somnífero haya sido demasiado fuerte. Su cómplice Tom acusa a la mujer de ser blanda, ya que no solo fracasó en el secuestro de la princesa, sino que ahora se preocupa por alguien que podría ser una espía. La protagonista en realidad no duerme y escucha todo, por lo que ahora comprende que esos individuos colaboran con los secuestradores. Mientras tanto, el hombre y la mujer discuten que no habrían tenido que ocuparse de esto si el emperador hubiera muerto. Lamentan que el príncipe no esté con ellos, y Tom aconseja a Jesse no acostumbrarse a la chica y darle más sedantes después. Al salir de la habitación, Ravier se levanta y se sienta en la cama. Obviamente, más personas odian al emperador de lo que ella creía. Si esos secuestradores fueran normales, la protagonista ni siquiera pensaría en colaborar con ellos. Pero son unos verdaderos principiantes. Al acercarse a la mesa, Ravier ve una planta que usan para hacer los sedantes. Si esa hierba está hecha de lo que imagina, podría neutralizarla con una rapier. La chica mete la mano en el bolsillo y encuentra un pequeño saco con flores. Al verterlas en la palma, se da cuenta de por qué se durmió, ya que todas las flores estaban secas. Ravier se fija en una mariposa brillante que entra por la ventana, la cual cree haber visto antes. De repente, la protagonista se pregunta cómo logró despertar en tal situación. Quizá haya desarrollado una resistencia a los venenos tras tantas pruebas. Ravier vuelve a tumbarse en la cama y se cubre con la manta. Decide aprovechar la oportunidad para escapar lo antes posible. Sin embargo, no piensa regresar al palacio, convencida de que nadie la busca de verdad. En su mente aparecen recuerdos del gran duque. Las lágrimas empiezan a brotar de sus ojos, pues Railbert no tiene idea de a dónde ir. Han pasado 3 días, y en ese tiempo, la heroína logró obtener cierta información de las conversaciones de Tom y Jesse. Por ejemplo, en este pequeño pueblo se reúnen todos los que perdieron todo por culpa del emperador. Caballeros que huyeron de las inacabables campañas imperiales y artesanos expulsados, solo porque Elina se lastimó al pisar sus productos. Hay muchos ex-asesores del emperador, y Railbert pensó que entre ellos debían haber personas que la conocían. La heroína decide salir de inmediato, pues ahora mismo la guardia patrulla la otra parte del pueblo. Colocó una almohada y una manta en la cama para simular a alguien dormido, y Railbert se sube al alféizar. Sin embargo, en ese momento entra Jesse, frotándose los ojos con pereza. La niña salta al suelo y espera que la mujer no revise la cama. Railbert se tapa la boca y escucha los pasos acercarse. Y de repente, Jesse le pregunta a la niña si está dormida. Al darse cuenta de que la descubrieron, Railbert intenta escapar con todas sus fuerzas. Aunque no conoce bien el camino, corre hacia el bosque, esperando escapar del seguimiento. La heroína decide esconderse primero. Pronto, criminales con antorchas la buscan por todo el bosque. Ravier escucha cómo comentan que es una espía, ya que de lo contrario, un sedante tan potente no habría podido no surtir efecto. Mientras reflexiona sobre cómo salir de esa situación, la protagonista se percata de un brillo familiar entre la hierba. Se acerca reptando y ve a la mariposa que entró en su habitación hace 3 días. Y en el momento en que cree que la mariposa la llama, Tom encuentra a Ravier. Con desdén,
comenta que a la niña le va bien escondiéndose. Tom levanta la antorcha sobre la cabeza de Ravier, y ella cierra los ojos. Pero cuando la protagonista abre los ojos, ve que alguien ha atravesado a su perseguidor con una espada. Cuando Tom cae, Ravier lo ve sorprendida detrás de él. El duque. Al preguntarle cómo llegó aquí, el chico recuerda de repente que ella deseaba saber su nombre. El duque sonríe y responde que se llama Kalakis Benoit Trichet. Con lágrimas de alegría, Ravier se abalanza al cuello del duque y lo abraza fuerte. Kalakis acaricia suavemente el rostro de la niña. Los caballeros capturan a los restantes criminales, los atan y les aconsejan ni siquiera intentar huir. Cuando los llevan, la protagonista se sienta en el suelo junto al duque para recuperarse. Con los ojos hinchados por las lágrimas, ella pregunta por qué hicieron todo este camino por ella. Después de todo, incluso el señor Eden del Primer Orden de Caballeros, al escuchar sobre el secuestro, se ofreció de inmediato a buscarla. Kalakis mira al caballero con una mirada cansada cuando empieza a disculparse por haber llegado tarde. Sin embargo, Rayveler agradece alegremente a Eden por ayudarla. El duque se inclina sobre la niña, le tiende la mano hacia la cara y la llama por su nombre. Quita una hoja adherida a su cabello, y la protagonista le pregunta a su excelencia qué ocurrió. Sin embargo, frunce el ceño y le recuerda a la niña que le dijo su nombre. Solo ahora Rayveler entiende que Kalakis está celoso, y se apresura a asegurarlo de que él es su único amigo. Sin embargo, el duque pide que de ahora en adelante no lo llame así. Quiere que lo llame por su nombre y lo trate como antes. Rayveler ríe y promete que así lo hará. Sentada junto al fuego, al lado de Kalakis, la protagonista pregunta cómo llegó aquí y por qué lleva ropa de caballero. Al mirarlo atentamente, le interesa saber si algo ocurrió entre él y el emperador. Al mostrársela un papel arrugado, Cassius responde que hizo lo que ella le aconsejó y le dijo a Liam que se iba a la guerra. Rayveler nota que sostiene en la mano la nota que ella dejó en el libro. Y ahora Kalakis le pide a la chica que le cuente la verdad. ¿Por qué participar en la guerra es para él la única manera de sobrevivir? A la protagonista no le sorprende que el duque quiera conocer la verdad, pues ella lo convenció de que se enrolara en una sangrienta guerra civil con fuerzas aliadas que durará más de 10 años. En realidad no quería enviarlo a un lugar así, pero no había otra opción. Y Rayveler responde que la campaña será liderada por el duque Vichelaberry. Por eso quiere que Kalakis obtenga su apoyo, especialmente porque es el heredero de la casa Trichet. Al duque le interesa saber cómo su familia está relacionada con Vichelaberry. Entonces, la chica le cuenta sobre el Armantium, yacimientos metálicos en las tierras de la casa Trichet, que el duque ha buscado durante años. Rayveler le aconseja que aproveche esto para ganarse la confianza de Vichelaberry, y así se pondrá de su parte. Sin embargo, el chico no está seguro de que funcione. Después de un breve silencio, la protagonista le dice que en ese pueblo viven personas cuyas vidas destruyó el emperador. Y aunque la mayoría decidió vengarse, desperdiciando sus días restantes, de todas formas forman familias y soñan con el mañana. Rayveler coloca su mano en el brazo de Kalakis y le dice que ellos también pueden hacerlo. Le propone simplemente ser felices y partir juntos hacia el mar. Sus palabras le dan esperanza al chico y le sonríe. Acariciando con suavidad la cara de Rayveler, acepta su propuesta. Ahora quiere hacer todo lo posible por ser feliz de una vez, por eso ya no huirá. Al darse cuenta de que no logrará ocultarse del emperador, la protagonista decide actuar de otra manera e integrarse perfectamente en el palacio. Así que al día siguiente se pone de rodillas frente a la princesa. Con mirada decidida, le pide perdón a Elaine por no haberla protegido, aunque fuera su obligación. Solo unas horas antes, sentada en el carruaje con Kalakis, Rayveler le había contado su decisión. Dirá a todos que intentó proteger a la princesa. De esta forma, la protagonista planea asegurarse de que la traten como se merece. Cree que es la única forma de sobrevivir en el palacio. Después de un momento de silencio, Kalakis le propone a la chica que simplemente escapen juntos, pues aunque la princesa reconozca los esfuerzos de Rayveler, la actitud del emperador no cambiará. Además, Kalakis temía dejarla sola cuando partiera a la guerra. Le propuso llevársela a cualquier lugar si Rayveler lo deseaba. Pero la protagonista sabe que no podrán esconderse del emperador, por más que lo intenten. Le agradeció a Kalakis su preocupación, pero insistió en que, por su bien, debía regresar al palacio. La chica afirmó que no le importa si sus esfuerzos se reconocen, y aunque no suceda, encontrará otra forma. Ella le pidió al duque que no se preocupara
y le recordó que desde ahora decidieron vivir una vida plena. Kalakis sonrió al pensar que Rayveler siempre había sido así y realmente no tenía de qué preocuparse. Entendió que ahora no era momento de aferrarse a sus inquietudes. La protagonista lo llamó a la ventana para admirar juntos el amanecer. Al mirar su espada, Kalakis pensó que necesitaba ganar suficiente fuerza para protegerse. Se volvió hacia Rayveler y le pidió que la próxima vez llevara más libros. Kalakis sonrió y sugirió leerlos juntos. La protagonista rió y prometió traer una montaña de libros. Mientras tanto, Elina recibió un mensaje de un pavo real anunciando que Rayveler regresaba. Corrió hacia Ranial con la buena noticia y, con lágrimas de alegría en los ojos, le dijo que estaba feliz de que la niña estuviera bien. En realidad, a la princesa le pareció que había matado a Rayveler con aquella piedra. Había tanta sangre a su alrededor, y a Elina nunca antes le había ocurrido ver algo semejante. Entonces, al enterarse de que Rayveler seguía viva, la princesa estaba feliz, pero también aterrorizada. Temía que la niña la odiara y le contara a todos que era ella la culpable de todo. Pero parecía que no había motivos para preocuparse, pues según decía Rayveler, arrodillada, ahora vivía por ella. La princesa corre hacia la niña y trata de levantarla de las rodillas, pero ésta se resiste sin dejar de culparse por lo ocurrido. Al darse cuenta de que Rayveler no le guarda rencor, los ojos de Elina empiezan a llenarse de lágrimas. Le ordena que deje de humillarse, porque sin importar lo que otros digan, ella es su salvadora. La princesa le pide a Raniel que traiga el regalo que había preparado para Rayveler. Cuando Elina abre la caja, la protagonista queda sorprendida. La princesa sonríe. Le entrega un uniforme a Rayveler y le propone convertirse en su sirvienta personal. Según ella, incluso habló con su padre para que la perdonaran, y la niña le agradece esto. Al abrazar a Rayveler, Elina le dice que ya no tendrá que ser la encargada de probar la comida. La protagonista se inclina y promete servir a la princesa con todo su corazón. Elina se siente muy satisfecha consigo misma, porque ahora parece muy generosa a ojos de todos. Su estado de ánimo se nubla cuando escucha la conversación de las sirvientas. A las sirvientas les impresionó que Rayveler haya protegido a la princesa, arriesgando su vida, y ella no sufrió ningún daño. Al mirar a su alrededor, Elina se da cuenta de que todos hablan de esa chica. Esto la molesta, pues fue ella quien salvó a Rayveler, una casi esclava, y le dio una vida normal. El celo y el resentimiento comienzan a invadir a la princesa. Sus pensamientos son interrumpidos por las palabras de Ravele, quien se inclina ante Elina y le recuerda que es hora de almorzar. La niña sonríe y afirma que nunca olvidará la bondad de la princesa. En ese momento, Elina reflexiona que se está exigiendo demasiado, pues en esta vida, de todas formas, todos la admiran. Le saluda a Ravele y le desea descansar bien. Elina creía que nadie podría arrebatarle lo que le pertenecía. Sin embargo, empezó a darse cuenta de cuánta atención prestaban los demás a Ravele y cuánto se alegraban al verla. Al observarlo desde el exterior, Elina se pregunta de repente, ¿por qué siempre se cumplen sus malos presentimientos? Desde el momento en que la protagonista se esforzó al máximo para demostrar su lealtad, su vida cotidiana cambió radicalmente. La trataron de otra manera y le asignaron incluso una habitación nueva. A Ravel le daban comida de calidad y la vestían con ropa buena. Su reputación también cambió considerablemente y cada vez más personas comenzaron a confiar en ella. La niña estaba muy solicitada y todos la pedían ayuda. Pero a Ravel le molestaba en parte, ya que la princesa le había dado un día libre y, sin embargo, todos seguían acudiendo a ella constantemente. Ahora, con una toalla en la mano, la protagonista se pregunta por qué de repente todos se le echaron encima. Pero no tiene otra opción, por lo que ahora la limpia obedientemente. Rayveler intenta terminar rápidamente todos sus asuntos para poder por fin descansar. Solo ahora la protagonista se da cuenta de que la criada ha estado junto a ella todo este tiempo y probablemente haya escuchado todo. La sorprendida sirvienta deja caer las cajas de sus manos y observa atentamente a la niña. Luego pregunta si realmente es ella la sirvienta de la que todo el mundo habla constantemente. Agarrando las manos sorprendidas de Rayveler, confiesa que es su fanática y lleva mucho tiempo deseando conocerla. Aunque la protagonista no entiende completamente lo que sucede, es evidente que a la sirvienta le ha quedado una buena impresión de ella. La niña se apresura a ayudar a recoger las cajas caídas. Aunque la sirvienta se impresiona por su bondad, en realidad Rayveler lo hace para terminar esto lo antes posible.
Después de recoger todas las cajas, la criada se marcha, agradece una vez más a la niña y le desea un buen día. Raveler no recuerda cuándo fue la última vez que le dijeron algo así y decide que a partir de ahora, cada día será bueno para ella. Si la gente acude a ella en busca de ayuda, eso significa que la aceptan y desde ahora se esforzará al máximo. Mientras observa desde el balcón, Aline siente cómo la invade la ira. Michelle y Donna preguntan a la princesa qué la ha llamado tanto la atención. Forzando una sonrisa tranquila en su rostro, Aline responde que solo quería tomar un poco de aire fresco. Pero, según ella, el sol resultó mucho más brillante de lo que esperaba. El supuesto permiso semanal de Rivler llegó a su fin y ella retoma sus obligaciones como sirvienta. Aunque incluso tras el cambio de trabajo, las tareas apenas cambiaron. Una vez que barra el suelo, debe ir a la cocina a revisar los ingredientes y lavar los platos. De repente, entra Miss Tarrant, le acaricia la cabeza y señala que probablemente le resulta difícil manejarlo todo. Sin embargo, Rivler lo considera parte de sus obligaciones, nada especial, pero la mujer la mira con tanta fijeza que a la chica le da la impresión de haber hecho algo mal. Sin embargo, Miss Tarrant anuncia de repente que tiene una propuesta para Rivler, y si la chica la ayuda, le permitirá tomarse un descanso después del almuerzo hoy. A la protagonista le encanta la idea de irse antes y acepta sin pensarlo. Tarrant explica que necesita una modelo porque debe elegir un traje para la princesa, que regresará tarde hoy. No cree que la estatura baja de Rivler sea un obstáculo, ya que planea ajustar todos los detalles. La protagonista se prueba el peluquín, aunque duda haberlo colocado correctamente. Cuando la chica aparece ante Tarrant, esta se queda sorprendida, pero Rivler lo colocó de lado. Por eso, la mujer le sugiere sentarse y ayudarla a arreglarlo. Lady Tarrant destaca que a la chica le queda muy bien ese color de cabello, aunque los rosados la hacen ver más animada y adorable. La mujer le pide a Ravel que espere mientras ella trae la ropa. La protagonista nota en la mesa un boceto de vestido y le parece que ya lo ha visto antes. A Ravel le sorprende que Tarrant misma corte y confeccione vestidos para la princesa. Al ver el esbozo en manos de la chica, la mujer dice que es solo un borrador fallido. En realidad, desde niña, soñaba con diseñar vestidos para la princesa, y ahora por fin le permiten hacerlo. Por eso el diseño del vestido le resultó familiar a Ravel, ya que la señorita Tarrant es precisamente el modisto personal de Elina. En 10 años, dictará tendencias a toda la alta sociedad, y como agradecimiento por cumplir su sueño, pactará confeccionar solo para ella. Cuando Ravel leyó sobre esto, le pareció admirable, pero ahora siente pena de que un talento así se dedique solo a una persona. Le pregunta si no quiere abrir su propio atelier, aunque Tarrant responde que no tiene ni dinero ni talento para eso. La protagonista le pide que no se haga la modesta, pues está segura de que mucha gente se alineará para probar sus diseños. Lady Tarrant estaría feliz si las palabras de la chica se convirtieran en realidad, y como muestra de gratitud, promete coserle un vestido. A la protagonista le impacta cuán intensamente brillan los ojos de alguien motivado. La mujer espera que algún día, si realmente abre un atelier, Ravel sea su primera cliente. En lo más profundo, la chica espera que algún día pueda usar ropa tan hermosa y vivir siguiendo el llamado de su corazón. Al recordar a Kalakis, la protagonista siente añoranza y el deseo de verse con él. Pasan unos días y el duque entrena en el patio de su castillo. De repente, Ravelear sale del bosque sonriendo con una canasta en la mano. La chica nota inmediatamente que Kalakis ha crecido debido al entrenamiento y se lo comunica al instante. Dado que necesita alimentarse bien, Ravelear le ofrece una canasta con golosinas. Extienden una manta bajo la sombra de un árbol y se sientan a comer algo. Kalakis se sorprende de dónde saca Ravelear tanta comida deliciosa y la chica le cuenta que se ha convertido en la doncella personal de la princesa. El duque responde con indiferencia, que le alegra que haya obtenido lo que deseaba. Luego anuncia que la fecha de partida a la guerra ya está fijada y como si una nube oscura se cerniera sobre la protagonista. Según Kalakis, partirá muy pronto, pero aún no conoce el día exacto. La incertidumbre del día en que tendrán que despedirse le nubla la tristeza. Sin embargo, se dice que no es momento de entristecerse, se levanta y llama al duque. Ante su sorpresa, Ravelear afirma que deben crear tantos buenos recuerdos como sea posible antes de su partida. Cuando cae la noche,
La protagonista lleva a Kalakis a un estanque para observar peces cuyas escamas brillan con todos los colores del arco iris. Al mirar a la chica, el duque comenta que es realmente hermoso. Por un momento, la protagonista incluso piensa que está hablando de ella. Raebler se felicita por haber ideado una diversión tan maravillosa. Se jacta de entenderlo mejor que él. Y en ese momento, Kalakis nota algo. Corriendo hacia la niña y apartando un mechón de su frente, le pregunta de dónde le vino la cicatriz. Raebler cuenta cómo, durante el secuestro, la princesa le atinó accidentalmente con una roca. Sin embargo, al instante entiende que no puede ser así, porque cuando escapó de la caja no sintió dolor en la frente. Sujetando el rostro de la chica con ambas manos, Kalakis lamenta no haberse dado cuenta antes y se preocupa por el dolor que ella sufrió. Al sentir que está demasiado cerca, Raebler empuja al duque, afirmando que está bien. Pero la protagonista no calcula la fuerza, por lo que Kalakis cae directamente al lago. La niña le ofrece la mano y se disculpa, explicando que se emocionó tanto porque estaba tan cerca. Cuando se acerca más, de repente nota algo extraño en la espalda del duque, y él decide contarle todo. En los recuerdos de Kalakis sobre la cálida protección, un episodio resalta con mayor intensidad. El emperador lo mira con expresión loca, porque finalmente logró ver el verdadero poder del dragón. El pequeño duque, abrazando el cuerpo de su madre con los brazos, se aprieta contra ella, mientras detrás de él se abren dos gigantescas alas de dragón. Al emperador le sorprende que el misterioso poder transmitido por el primer emperador esté oculto en el miserable cuerpo de Kalakis. Lágrimas corrían por su rostro y miraba a Liam con odio. El emperador odiado afirmó que el chico, al parecer, tenía talento, a diferencia de sus padres. Pero como Kalakis aún no podía controlarla, Liam dijo que él mismo encontraría una aplicación para él. Así que le impusieron al cuerpo del duque un sello que reprimía su fuerza de dragón, y pasó 5 años en el norte en cautiverio, trasladándose aquí recientemente. Ravele sabe que esta fuerza es una gran capacidad para gobernar el imperio y ser amado por todas las mujeres. Y esta fuerza, similar a una tentación, terminó convirtiéndose en un infierno. Se acerca al chico y le dice que es realmente muy fuerte. Según Kalakis, fue hace 5 años, cuando aún era un niño, pero si sobrevivió, entonces es realmente fuerte. Ravele toma su mano, la coloca en su frente y le dice que seguramente le dolió mucho. Hasta ese momento, Kalakis siempre había considerado que su vida era un periodo de espera de su propia muerte. Pero ahora le parece que ese tiempo fue la espera de su encuentro con Ravele. La abraza y le dice que todo está bien, que ahora eso pertenece al pasado. Kalakis siente que a partir de hoy, todo eso realmente pertenece al pasado, porque ahora tiene un motivo para vivir. Si puede convertirse en alguien en quien Ravele pueda apoyarse, también necesita encontrar un camino por el que pueda caminar. Y al final de este camino, morirá aquel que todo lo destruyó. Así que ahora Kalakis está seguro de que Liam obtendrá lo que se merezca. Como el viento se ha vuelto frío, el chico sugiere a Raeler que regresen, y ella lo sigue, prometiendo leer antes de dormir. Al día siguiente, en el castillo de la princesa, las sirvientas no dejan de alabar los talentos de la heroína en los quehaceres del hogar. La chica sonríe tímidamente. Julia se disculpa con la chica por haberse portado groseramente con ella. Sin embargo, Raeler considera que no hay por qué disculparse, pues recuerda cómo la doncella le ofreció frutas deliciosas. Aprovechando que las sirvientas se distraen con la conversación, a la heroína logra salir de la habitación sin que nadie se dé cuenta. Todos la alaban tanto que a veces le da un poco de inquietud. Ajustando las cortinas, piensa que ahora parece que ya no le guardan rencor. De repente, Raeler escucha la voz de la princesa a su espalda y al darse la vuelta ve que está sentada en la mesa. Esta es la primera vez que se encuentran desde que la chica se convirtió en doncella. La heroína nota que últimamente a Elina le aquejan muchas preocupaciones. Raeler se acerca a la princesa y le pregunta por qué está pensativa, y ésta le confiesa que no puede redactar una carta. Hace tiempo que no se comunica con esa persona y quiere saber cómo está, pero siente cierta incomodidad. Al enterarse de que la carta es para el chico, Raeler comprende que se trata de Roy, el protagonista con el que Lina empezó a relacionarse a esa edad. La princesa le cuenta soñadoramente a la chica sobre lo concentrado, inteligente y hábil que es con la espada. Ravier le da a Elin varios consejos sobre cómo expresar mejor sus ideas.
La princesa agradece a la chica por ayudarla y pide a Ranuel que le traiga papel nuevo para escribir. La protagonista está contenta de haberle ayudado a levantar un poco el ánimo a Eileen. La doncella le entrega el papel a la princesa y aleja a Ravier de su mesa. Le sugiere que salga de la habitación para que Eileen pueda concentrarse. Ranuel elogia a la chica por mejorar cada vez más y le aconseja continuar con el mismo entusiasmo. Al oír esto, Eileen se queda paralizada, olvidándose de la carta. Aprieta el sobre con enojo y se pregunta qué hay de especial en Ravier. Es su deber ayudar a la princesa, pero por alguna razón, incluso cuando hace su trabajo, la elogian. Aunque Elaine no quiere pensar mal, a veces desea que Ravier desaparezca. Desde que tuvo estas ideas por primera vez, no se ha sentido bien. Se recuesta en la silla y piensa lo repulsiva que es. Le gritó por una tontería y luego estuvo de mal humor. La princesa tomó una decisión firme de que esto no puede seguir así, ya que es su responsabilidad con esa niña. Toma un jarrón con flores e intenta disculparse y librarse por fin de ese molesto sentimiento. Elina sale de la habitación, pero se detiene al escuchar las voces de las doncellas. Ellas le piden que no se preocupe tanto y le dicen que nadie puede ser perfecto. La muchacha responde que está bien, pero teme que la princesa se sienta incómoda por su incompetencia. Una de las doncellas le acaricia la cabeza y le dice que Ravier es inteligente y que a ella le falta aprender mucho. Al escuchar esto, la princesa vuelve a sentir furia. No entiende por qué todos quieren tomar ejemplo no de ella, sino de esa rebelde. De furia, la princesa lanza el jarrón al suelo. Al oír el ruido del vidrio roto, las doncellas se giran. Al asomarse por la puerta, descubren con sorpresa a la princesa allí. Las doncellas corren hacia ella para asegurarse de que no se haya cortado. Las lágrimas de la princesa resbalan por sus mejillas al darse cuenta de que rompió el jarrón para llamar la atención. No soportando ni un segundo más, la princesa huye gritando que necesita descansar. Deteniéndose en el pasillo, se pregunta cómo a Ravier todo le resulta tan fácil, cuando ella misma tenía que darlo todo. Para obtener la atención, los elogios e incluso el amor de su padre, la princesa tenía que adaptarse, calcular y adivinar. La princesa tiembla de indignación y el emperador la observa así. El emperador pregunta a su hija qué sucedió y ella se lanza a sus brazos. Liam la abraza, pero ella sigue afirmando que está bien. El emperador escucha que Ravier intenta localizar a Elina y deduce que es ella quien lo causó. Sonriendo con maldad, le propone a su hija que todo se arregle. La princesa lo mira sorprendida y él le asegura que hará lo que haga falta. Si eso alegra a Elina, enviará a Ravier a las minas o la encerrará en un palacio abandonado. Sugiere que simplemente la alejen de allí o la adopten como premio. Por el bien de su hija, Liam hará lo necesario. Elina, al ver a quien siempre la apoya, le pide que actúe así. La enviarán lejos en adopción. Así ambas chicas serán felices. Una semana después, en la Academia Aristocrática, el emperador anuncia a sus cercanos que una chica salvó a la princesa. Como recompensa, le regalarán una nueva familia elegida por Elina. El emperador pide que quienes deseen ser elegidos levanten la mano. Como la familia real respalda la adopción, la nobleza reunida lo considera una oportunidad. Por eso se levanta un bosque de manos y cada uno intenta gritar más fuerte que el otro. El emperador pensaba que nadie se presentaría, por lo que ahora suspira aliviado. Elina reflexiona sobre quién sería mejor elegir como nuevo padre para Ravier. Los dominios de ese varón están a solo un día de viaje de la capital. A ese marqués le lleva medio día, y el conde tiene tierras en la llanura con buenas comunicaciones. Elina se pregunta si no existe alguna familia que viva más lejos del palacio imperial. De repente, su mirada cae en el barón Tigri, cuyos dominios están alejados y no tiene hijos. Convencida de que Ravier podrá vivir tranquilo, Elina extiende el dedo hacia él. El duque Vichelaberry, sentado al lado del barón, lo nota. Sin cambiar su expresión, le da un empujón a Tigri y se interpone entre ellos. Justo cuando Elina anuncia su elección, su dedo señala directamente al duque. Solo ahora la princesa comprende lo que acaba de ocurrir. Vichelaberry se inclina y declara que llevará a la niña, ya que así lo ha decidido la princesa. Le dedica una amplia sonrisa a Elina, quien no entiende por qué el duque está en esa reunión. El emperador confirma con su hija si efectivamente señaló a esa persona. La princesa se llena de pánico y no sabe qué responder, pues si ahora cambia de opinión sobre el barón Tigri, quien claramente no puede ser su padre, todos se decepcionarán de ella. Así que Elina, ocultando el rostro,
confirma que su elección es al duque Vichelaberry. De esta manera, él se convierte en su padre adoptivo y agradece al emperador la honra otorgada. La princesa se consuela pensando que su objetivo era enviar a Raybell lo más lejos posible, y las tierras del duque están muy alejadas de la capital. Sin embargo, a Elina le inquieta que allí viva Royan, pero espera que, debido a la adopción, poco cambie y que sea la mejor decisión tanto para Raybell como para ella. La protagonista estaba ocupada con sus tareas diarias, cuando Raniel le comunica de repente que el emperador la llama. De la doncella, la niña también aprende que la ha adoptado el duque Vichelaberry. Raybell no entiende nada de lo que sucede, pues se había esforzado por no tener relación con él y ahora ocurre esto. La protagonista no entiende si acaso no se adaptó bien al palacio y su plan fracasó. Raniel está convencida de que es una gran noticia, pues la niña necesita una familia, y le propone empacar sus cosas tras la audiencia, ya que el duque quiere llevársela hoy mismo. Raybell no puede creer que vaya a marcharse así, sin más, a una familia donde el hijo piensa matar a su propio padre. A la niña le parece que apenas empezaba a sentirse como en casa allí, y ahora debe comenzarlo todo desde cero. Raybell entra en el salón del trono, donde la espera el emperador. Al ver a la chica, afirma que no le confía, aunque ella asegura ser leal a la princesa. Sabe que no puede mostrar debilidad en esta situación. La protagonista pregunta qué debe hacer para que le crean. El emperador apunta que a esta chica no le falta valor y cruza los dedos. Según él, solo hay una forma en que Raviler puede ganarse su confianza. El ayudante abre un cofre y la protagonista ve frascos con alguna poción dentro. El emperador le ofrece dos opciones: sacrificar su vida o informarle sobre todo en Vichelaberry. Si está segura de poder con esto, Raviler debe beber este veneno, aunque en el arcón hay un antídoto que, en realidad, no la curará por completo. La protagonista entiende que así, Liam planea tenerla bajo su control hasta la muerte. Ahora se arrepiente de haberle contado al duque sobre el hechicero. Raviler se pone de pie, toma uno de los frascos y bebe su contenido con determinación. El cuello se le comprime en un espasmo. Le resulta difícil respirar. La chica extiende la mano hacia el segundo frasco. Al localizar el antídoto, Raviler vacía también la segunda botella. Liam le advierte que sea cuidadosa si no quiere desaparecer, pues no es la única espía en la casa del duque. Al hincar una rodilla, la protagonista le promete al emperador que lo recordará. En el fondo de su corazón, ella espera vengarse de él si algún día adquiere fuerza. Algunas horas después, Raviler, con un dolor insoportable en el estómago, decide abandonar el castillo. Logró despedirse de las doncellas mientras cargaban las pertenencias en la carreta. Sin embargo, a la protagonista le parece extraño marcharse así, como si la llevara la corriente. Pero aunque no haya tomado ninguna decisión, no puede irse así como así. La protagonista escanea a los súbditos del duque y a él mismo, que la espera junto a la carreta. El mayordomo está a punto de acompañar a Raviler, pero ella le pide que espere un momento. La niña se acerca a Vichelaberry y lo saluda. Antes que nada, agradece al duque por haberla aceptado en su familia. Luego, Raviler le pide, si no le parece inapropiado, que le conceda un poco de tiempo antes de partir. Sabe que no habrá otra oportunidad y menciona que hay un amigo al que quiere despedirse. La niña se inclina ante el duque y le pide que muestre misericordia. Pero Vichelaberry responde de repente que no necesita mencionar la misericordia, pues desde ahora Raviler es su hija. Luego añade que si la niña se refiere al gran duque, ya se ha ido. La protagonista no puede creer lo que oye, y Vichelaberry repite que si se trata de ese chico, hoy salió de expedición. Raviler comprende que Calaquis mintió al decir que no conocía la fecha exacta. La chica se escapa corriendo, y los sirvientes del duque se lanzan tras ella. Vichelaberry la observa en silencio mientras se aleja y recuerda la noche anterior. Ese niño llegó a él, acercándose sigilosamente por detrás. Sin embargo, el duque reconoció al chico inmediatamente por sus ojos rojos. Al no haber necesidad de presentarse, Calaquis afirmó que eso simplificaría la conversación. Se fue directo al grano y anunció que al día siguiente declararía la guerra a los Estados Aliados. Luego, el niño pidió inesperadamente que lo salvaran. A cambio, prometió entregarle al duque el mismo plata de adamantium que llevaba tiempo buscando. Al preguntarle de dónde obtenía esa información, respondió que lo único relevante era que podía ser útil. Además, recordó que era el verdadero heredero de la sangre imperial, algo tan necesario para Vichelaberry.
Al duque le pareció arrogante destacar su sangre legítima frente a alguien que toda la vida fue llamado perro de la familia imperial. Pero si ese niño lucha tanto por aferrarse a la vida, eso significa que sobrevivirá, igual que esa chica. Por eso, Bichelaberry señaló que a Felicity le gusta meterse en asuntos que no le incumben. Según él, el emperador no podía dejar a personas como ellos sin supervisión, pero Kalakis desvió la mirada y dijo que no entendía de qué se trataba. El duque, mientras ajustaba sus puños, informó que cada 3 días, a las 5 de la mañana, llega un convoy con suministros militares. Le entregó a Kalakis su alfiler de muñeca, que debe mostrar al convoy, y si logra sobrevivir hasta ese momento, vivirá. El chico preguntó si Bichelaberry lo ayudaba, porque es amigo de Raviler. El duque respondió que era una de las razones. No comprenden qué pueden ser culpables niños como ellos. Bichelaberry le acarició la cabeza y añadió que solo cumplía con su deber, como cualquier adulto. Pero el chico sabía perfectamente que ayudarlo significaba una traición abierta al emperador. Al amanecer, se le informó al gran duque que era hora de partir, mientras se encontraba junto a la tumba de sus padres. Kalakis se levanta inmediatamente, ya que está listo para el viaje. Dejando un ramo de flores rapier en la tumba, el chico emprende el camino. Sabe que no puede confiar plenamente en las palabras del duque, pues bonitas palabras puede decir cualquiera. Antes de que Kalakis pueda dar unos pasos, escucha una voz familiar llamándolo desde atrás. Raviler, jadeando fuerte, corre hacia él y comienza a gritarle al chico. Lo golpea con fuerza y lo llama estúpido. La heroína está furiosa al saber cómo pudo irse sin despedirse, cuando claramente no son desconocidos el uno para el otro. Raviler, llorando abundantemente, afirma que incluso siendo adoptada, vino a despedirse. Kalakis admite que simplemente no sabía cómo decírselo y por eso envió una carta al palacio. La niña lo recibió y por eso no entiende cómo pudo escribir algo así, simplemente en una carta. Le entrega al chico su nota y afirma que aún no lo ha perdonado. Por eso, debe regresar con vida para cumplir su promesa. Kalakis echa un vistazo al mensaje en el que le propuso a Raviler ir a ver el mar juntos cuando regresara. En la parte inferior, la niña escribió que era tonto y que lo odiaba. El duque se rió y prometió cumplir su promesa. La agradece a Raviler, quien le desea un buen viaje, y se abrazan con fuerza. Después de despedirse de Kalakis, la protagonista se dirige a la residencia capitalina del duque Bichelaberry. No podía imaginar que tendrían que despedirse tan pronto. Raviler está segura de que lo logrará, pero no deja de preocuparse por él. Finalmente, la carroza llega a la residencia del duque. Al salir de ella, la niña se preocupa por cómo será su vida ahora que la adoptaron simplemente en la familia del protagonista. Raviler teme que, como en el palacio, tenga que luchar simplemente por sobrevivir, pues está cansada de pelear. Sin embargo, al entrar en la residencia, los sirvientes la reciben sorprendentemente amablemente. Todos los saludan a Raviler, ofrecen su ayuda, comida y descanso tras el viaje. La heroína no puede creer que la reciban con tanta alegría. Sentada en la cama, observa cómo los sirvientes distribuyen sus pertenencias en sus aposentos. La niña ya no recuerda cómo es ser pequeña. La doncella pregunta de repente si hay demasiado ruido, pero Raviler no comprende su pregunta. La sirvienta explica que supieron de la adopción en el último momento y no tuvieron tiempo de preparar muchas cosas. Según ella, en Bichelaberry todo está estrictamente organizado, y hasta ahora solo habían visto las espaldas del duque y del joven amo. Ahora no pueden evitar admirar a su ama, una muñeca dulce como la miel. Al darse cuenta, la doncella recuerda que no se presentó. Dice que se llama Charlotte y será la sirvienta personal de Raviler. Asombrada por su energía, la niña responde que le alegra conocerla y espera llevarse bien con Charlotte. Empujando al ayudante fuera de la habitación, la joven deja que Raviler descanse y promete visitarla mañana por la mañana. Tras despedirlos, la heroína siente cómo la primera inquietud la abandona, ya que claramente no tendrá que vivir constantemente alerta aquí. Al inspeccionar las cajas, no logra recordar haber tenido tantas pertenencias. De repente, la atención de la niña se fija en un pequeño cofre. No puede recordar si lo ha visto antes. Al abrir la caja, Raviler se queda petrificada de asombro. En su interior hay un antídoto, prueba del chantaje del emperador. Significa que Liam siempre está vigilando a Raviler desde cualquier lugar. La chica está contenta de haber conocido a Kalakis antes de irse. Ahora tiene un saquito con flores de rapón. Sin pensarlo 2 veces,
La protagonista bebe el contenido de la botella. Aunque tiene las flores, por ahora Ryler planea depender de este antídoto. De lo contrario, si se recupera rápido, Liam se dará cuenta de todo. Ahora tiene que resolver lo siguiente. Deberá encontrar al espía del emperador, sobrevivir en la lejana residencia y no encontrarse con el protagonista que lo causó todo. No está segura de si fue correcto quedarse en esta casa, pero por ahora, Ryler decide dormir un poco y luego pensar en el resto. Pues hoy ha sido un día muy agotador. Al día siguiente, la chica se despierta con una terrible gripe. Al ver su estado, el duque ordena a Charlotte que llame a un médico. Sin embargo, la protagonista no puede permitir que se revele que ingirió el veneno. De lo contrario, podría enfrentar la muerte. Por eso intenta convencer al duque de que es excesivo y que solo recientemente comió comida envenenada de la princesa. Aunque Ryler afirma que la fiebre es por el antídoto, Michelle Berry no entiende qué poción causa tal afección. Le pide que no se empeñe en ignorarlo, pues su inmunidad está debilitada y es crucial encontrar un tratamiento. Sin embargo, la protagonista sigue asegurando que está perfectamente bien, pero el duque sabe que Felicity es demasiado inteligente para insistir sin motivo. De repente, se sienta a su lado en la cama y le coloca la cabeza sobre sus rodillas. A Ryler le sorprende que Michelle Berry, de pronto, mencione algo que alguien dijo, que su hija es más frágil que el vidrio. Ante sus ojos aparece la imagen de su padre, quien, vendándole una herida, le dijo que era frágil como el vidrio y eso le dolía. Michelle Berry cubre sus ojos con su mano y le sugiere que duerma un poco. Mientras tanto, en la academia de esgrima, el joven Michelle Berry entrena en la pista. El mensajero se disculpa por interrumpir su práctica. Le informa que ha llegado un mensaje urgente del duque. Ajustándose el cabello despeinado, Royan pregunta por el contenido. Tras dudar un momento, el mensajero revela que el duque adoptó a la niña. Royan se detiene, intentando asimilar lo escuchado.